Vamos. Hola David, ¿cómo estás? Saludos, mucho gusto. Gracias por venir para acá. Igualmente, gracias Después por invitarme. Después del huracán. Necesitaba hablar con alguien. Muy bien. Y sé que habíamos intercambiado mensajes. Si puedes, ven porque necesito hablar con alguien. Me estoy volviendo loco. Qué bueno, Ahí pues sentado. sí. No, Que tú hiciste radio, me estás diciendo que tú hacías programas de radio. sí, yo cuando estaba en la universidad tenía un programita de radio. Me tocaba los turnos de medianoche, 1 de la mañana. Ah, de DJ. Sí, era más poner DJ música. sexual de eso. Poner música Romántica. realmente. Y entonces, pues nada, iba allí y entonces me recuerda este setup, el micrófono, la cosa. En Mayagüez. No, yo estudié en Estados Unidos, yo estudié en MIT, Ah, en bachillerato. Cambridge, es que en Exacto, en Boston. Cambridge. Sí. ¿Y qué música ponía? Pues el programa se llama Wibiri, una palabra que yo me inventé. Wibiri. Wibiri, ¿Y significa algo Wibiri? no sé, Wibiri. Y poníamos una mezcla entre música electrónica a veces, poníamos música reggae, un poco de reggaetón también, lo que nos sintiéramos. Teníamos unas personas que te estaba diciendo que era como entre 12, 1 de la mañana, a veces me tocaba a las 2 de la mañana, porque dependiendo del semestre, pues cambiaban los horarios, pero Ajá. casi siempre me tocaban esos últimos. Por la noche. Turno. Night shift. Sí. Tampoco yo lo... Pero ¿eran qué día? Era el martes. A diablos. Martes ¿Cuánta como gente a tú las crees 2 de la que mañana. te escuchaba? Pues tenía un guardia de seguridad que estaba trabajando, me imagino, a esa hora y me llamaba a pedirme canciones, me acuerdo. ¿Y tenías de esos de como que de hacer llamadas o te llamaba por el lado? Sí. Ah, Pues, te llamaba. yo decía, me pueden llamar a este número, no sé qué, y la él gente llamaba. llama. Y Gente ponme esta sola. canción. Mucha gente sola, ¿verdad? Pero yo no lo tomaba, lamentablemente, en Hansen me hubiese gustado tomarlo más en serio. Como que yo lo veía más como un hobby ahí, como para hacer algo. A veces días que decía, mira, no voy. Y ya no iba. Porque era el último turno. Literalmente yo cerraba la estación. ¿Y por qué Entonces, te hubiese gustado tomar más en serio? ¿Por qué dices eso ahora? Porque te digo, había días que no iba. Y entonces me escribía la persona que iba antes, mira, ¿vas a llegar hoy? No, ok, pues apagué la estación. Entonces como que no creé esa disciplina con los que me escuchaban. Sabrá yo si el guardia se quedaba esperando. Ah, Mira, por bueno, ahí estaba viene triste David. ese día, exacto. Exacto, se Si quedaba le triste. fallaste a alguien. Y como que no sé, no lo vi, creo que no lo vi por lo que era, como una buena oportunidad de conectar con la gente y eso. Más era como para mí. Yo poner música para Tenías mí. 21 años así. Eso es lo que uno Sí, es. 17, tenía 19, 10. Suenas exactamente a lo que uno suena a los 19. Así que, pero nada, pero me gustó, estaba cool porque era un estudio, había dos salones, dos estudios. Uno era como una mesa y varios micrófonos, yo invitaba gente a veces. Pero el otro era como que típico, como uno se pensaría que es la radio, que tiene el cristal. Entonces la gente está al otro on lado. air. Sí. Y entonces pues eso era cool. Pero está cabrón eso, como que estas tecnologías que en verdad tú puedes llegarle aquí. Y en ese Sí. momento era más difícil porque es la estación, ahora con internet es más No, fácil. o sea, ya todavía, tenían internet. Tenía internet. Tú tenías que meterte al website de la estación. Creo que era 88.7 FM, no me acuerdo bien exacto. Pero tú te metías al website y allí podías bajar un link y te estaba escuchándolo desde aquí, de Puerto Rico, donde tú quisieras lo podías escuchar. Que eso está cabrón. Pues eso, o sea, Por eso te digo, que tu voz y tus exacto. ideas como que pueden llegarle a quien sea. Sí. Solo tienes que ser bueno y carismático y poco a poco se empieza a regar lo que Exacto, fuese. Y eso está exacto. cabrón. Eso es bien poderoso. Por eso te digo que me hubiese gustado cogerlo más en serio. Porque quizá hubiese podido crear. Y eso era antes de los podcasts. Pero quizás no tenías nada que decir. A 19 años uno no tiene nada que decir. Pues no sé. Pero creo que. Pues no sé. Nunca sabremos. No sabremos. Ahora tienes más cosas que decir. Esperemos que sí. Y ahora estás haciendo un startup que estás montando, ¿no? Sí, yo hice el bachillerato en MIT y ahí me quedé también para hacer un doctorado. ¿Hiciste un doctorado en qué? Sí. Yo soy ingeniero biomédico, doctorado en ingeniería biomédica. ¿Qué estudian los biomédicos? Pues mira, los biomédicos realmente es una ingeniería que busca solucionar problemas en sistemas vivos, mayormente en la medicina, ¿verdad? En los seres humanos, desde tu punto de vista de ingeniería. Entonces, Dime un ejemplo. Pues exacto, Eso eso iba. te iba a dar. Un biomédico, por ejemplo, de hecho nace
todas las otras ingenierías que querían enfocarse en el cuerpo humano. Un ingeniero mecánico que quería trabajar temas de medicina, pues cosas como un corazón artificial, que es una bomba, una prótesis. Un ingeniero eléctrico quiere trabajar temas de los nervios, que son sistemas eléctricos. Pues entonces como que empiezan a interesarse por eso y dicen, bueno, pues vamos a crear un departamento que la gente estudie eso. Y entonces, pues, por eso, hay muchas cosas que hoy en día, crear medicamentos, sobre todo los temas que tienen que ver con antibodies, ¿verdad? Anticuerpos. Eso que es un poco como si vamos a estar metiendo cosas dentro del cuerpo, Exacto. Ya sean cosas químicas o cosas eléctricas o lo que sea. O no necesariamente metiendo, por ejemplo, los wearables, las cosas estas que miden, eso lo hizo un ingeniero biomédico. O sea, cosas que están interactuando con la biología del humano. Esa es la idea. Que es como tenemos que ponernos duros en la interfase de Exacto. cómo esto interactúa con la biología. La idea es cómo podemos solucionar los problemas médicos desde un punto de vista de ingeniería. Obviamente los problemas médicos los llevan solucionando los doctores por mucho tiempo, ¿verdad? Medicamentos, terapia física, etcétera. Pero not really. Bueno. O sea, porque el doctor no resuelve el problema. Se supone que lo haga, pero no lo hace. Pero tampoco, ¿no? Bueno, un cirujano que por ejemplo, tiene una apendicitis, sí, el cirujano te da un los que son, sí, hay algunos que... Bueno, y no necesariamente, por ejemplo, tú tienes un problema que tienes los triglicéridos altos, ¿no? Que es el colesterol. Ajá. Pues eso te puede causar muchos problemas a largo plazo. Y si va a corto plazo, pues un doctor puede venir y decirte, bueno, pues mira, te voy a dar este medicamento. Pero por eso es lo que me refiero. El medicamento es el que está haciendo el trabajo. Bueno, pero el doctor sabe cuál dar. No estoy mi esposa es doctor, no estoy tirando a los doctores. Pero lo que al final estaba haciendo la magia era el medicamento. No sabíamos cuál darle y no sabíamos cómo desarrollar el medicamento y no sabíamos cuándo toca, qué dosis toca y todo esto. Y hay personas que intervienen en ese proceso. Pero al final quien te baja los triglicéridos o lo que sea que esté el medicamento. Bueno, y tú mismo con la nutrición y esas cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso que es interesante cómo expandir esa lógica a otras cosas, más de la medicina. Pues eso es lo que exactamente. Y eso imagino que ahí es que entra. Ahí es que entra la startup. Pues yo estudié eso de doctorado y si hablas con otras personas que hacen doctorado te contarán historias parecidas, pero como que a mitad del doctorado uno empieza a cuestionarse cuál es el propósito de que estoy aquí, por qué estoy sufriendo aquí, porque es duro. Un doctorado, a diferencia de un bachillerato que es más académicamente retante, tienes que hacer asignaciones, tienes que estudiar para exámenes, etcétera. Un doctorado en realidad es más emocionalmente retante. ¿En qué aspecto? Es contigo mismo, porque tú eres tu propio jefe. O sea, tú tienes un profesor que es tu mentor y eso, pero él no está ahí esperando que tú te despiertes para ir al laboratorio. Sí, es disciplina propia. Eres tú, entonces no tienes un jefe tampoco, porque a diferencia de un trabajo que el jefe te puede meter un regaño, qué sé yo. Aquí si tú no fuiste al laboratorio un día, pues nadie le importó, tú sabes. Entonces también eso. Y segundo, que el componente o sea, que está la parte de desarrollar tu propia disciplina, desarrollar tu propia motivación. Y también está la parte de que antes, quizás 20 años atrás, un doctorado era sinónimo de éxito, ¿no? De que tú tenías garantizado un trabajo muy bien remunerado. Obviamente la gente no lo hacía por eso, lo hacía por el amor al arte, pero también iba asociado a un buen salario, ser profesor, eso era casi garantizado. Sí. Ahora ya hay mucha gente que se gradúa en doctorado de muy buenos lugares, ¿verdad? Con muy buena preparación y no consiguen trabajo. ¿No? No, hay un surplus de gente con doctorado. Pero es porque hacen doctorados en cosas que son inútiles. ¿O es porque no valoramos los doctorados? Porque me imagino que hay gente que está haciendo doctorado en cosas que tú dices y que... Pero eso siempre existió, porque el punto del doctorado es que tú te haga una pregunta científica, ¿verdad? El método científico, ¿no? Te haga una pregunta y tú llevas a cabo todo el método científico de formular una hipótesis, de investigarlo y demás, y llegar a unas conclusiones. Eso es lo que es una tesis de doctorado. Uh-huh. Siempre han habido gente que han estudiado cosas que tú dices, ¿para qué tú estudiaste eso? Pero todas esas cositas contribuyen a la próxima persona cuando quiera hacerse una pregunta. Dice, mira, aquel descubrió que el pececito tal
o el ave tal. Es crear conocimiento. El valor es crear conocimiento nuevo. Expandir las fronteras de la ciencia, decía mi profesor. Con la esperanza de que eventualmente quizás sea útil para algo, sea útil para otro, que entonces ese sí es útil para algo. Exacto, es que hay ciencia básica y ciencia translational, le llaman en inglés. O ciencia aplicada, en español. La ciencia básica realmente es curiosidad. ¿Por qué este vaso, cuando yo lo pongo, hace ese sonido? Si yo soluciono esa pregunta, ¿qué realmente me impactó eso al ser humano? En nada. Pero la ciencia aplicada... pudiese ser, sí, exacto. La ciencia aplicada puede decir, pues de pronto con este sonido yo puedo crear, que sea una onda que genera energía. Pero para poder hacer ese de esto... necesitabas el experimento primero. Exactamente. Sí. Entonces, pues... ¿En qué está? Exacto, porque hay un surplus, porque hay mucha gente que estudia, ¿no? Doctorado. Pero hubo un momento en el 2004, cuando la guerra de Irak, Ajá. en ese entonces estaba Bush. Sí. Él y los republicanos estaban muy en contra de todo lo que tiene que ver con células madres, células que vienen de embrios y demás. Entonces ellos redujeron mucho el funding a la ciencia. Entonces, mucha gente que tenían, las universidades dependen de ese funding para crear plazas de profesores, fondear con grants, etcétera. Y pues de momento a otro se redujo todo ese funding y por lo menos en la parte de ciencias naturales, digamos. Y entonces se redujeron las cantidades de plazas que las universidades podían ofrecer, debo decir. Y un montón de gente se quedó con ¿y qué yo qué hago ahora? ¿Verdad? Como te decía, hace 20 años tú te graduabas y tenías garantizado que te iban a contratar. Y de momento a otro ya no hay... Pero eso no volvió después cuando vino pues, Obama. ¿qué pasa? Que después ya tienes un montón de gente que... Se acumuló. Tiene un montón de gente que dijeron, bueno, pues vamos a ver si de pronto esto se reduce en un par de años. Entonces ellos se quedaron trabajando en el laboratorio en una posición que le llaman un postdoc, que es postdoctorate, después del doctorado. Ajá. Que eso no existía antes. Sí. Eso era maybe una persona. Ahora, de momento tú tienes laboratorios enteros que son 20, 30 postdocs. Pero yo me imagino también que hay otros fenómenos pasando. Asumo que obviamente las personas viven más, o que hay más gente que se están retirando menos rápido. También, sí. Existe eso. Y debe haber hoy en día per cápita más PhDs de lo que había antes. También es cierto. O sea que entonces también es cierto. Como... Se crea un embudo. No, y lo que sucede es como... Yo siempre escucho como que... como que para subir los salarios todos tenemos que ir a la universidad. Ajá. Pero no te das cuenta que el valor de la universidad... Porque la gente que está en la universidad se gana 2x los que no van a la universidad. Sí, pero si todos subimos... Pero si todos subimos, pues tienes que subir otro normal. Es como si estamos todos en el estadio. Hay un ejemplo que siempre dicen. Estamos todos en el estadio y los que están parados ven mejor. Pues todos nos paramos. Pues no vamos a ver. Pues nadie va a ver. Ahora tiene que parar otro más alto. Esto es una jerarquía. O sea, que yo imagino que surgirá otro que es más alto que PhD, o 2 PhD, o 3 PhD. Pues los postdocs. O los postdocs, que son los nuevos PhDs, y entonces se va creando un doctorado. Pero eso es bueno porque entonces nos estamos convirtiendo más inteligentes. Estamos subiendo más para arriba. Pero ¿qué pasa? Es bueno. Digo, es bueno en general para el individuo, pues en la transición todavía no. Pero también lo que pasó fue que el postdoc, como se volvió una posición temporera, no le pagan, no es muy remunerada. En una ciudad como Boston, que es bien costosa, casi al nivel de vida que Nueva York, un postdoctorado se pudiese estar ganando $40,000. Sí, eso no. Entonces, un postdoc ya... Alguien que sabe un montón de algo. Es un experto en algo. Sí. Y ya está en una edad de su vida en la que quiere crear una familia. Y entonces como que se crean estas dinámicas de que las personas se empiezan a deprimir porque qué voy a hacer con mi vida. Entonces como que se estanca todo. Pues entonces yo, estando a mitad de mi meta nunca fue ser un profesor, debo decir. Yo siempre quise montar una compañía, emprender. Desde un punto de vista de tecnología, y por eso hago el doctorado. Pero cuando estoy a mitad de mi doctorado, como que me empiezo a ver que no todo es tan bello en el campo de biomédica, que como que hay muchos retos, que tienes todas estas personas que están encima tuyo. Y como que empiezo a cuestionarme, ¿qué yo voy a hacer con mi vida, etcétera?
Y entonces un día estaba caminando en MIT, no sé si has ido alguna vez, tiene un pasillo bien largo, porque MIT, a diferencia de otros campus, todos los edificios están conectados. Lo hicieron así, me imagino que por el tema del invierno en Boston. Conectados bajo techo. Sí. O sea, a veces subterráneo, a veces bajo como techo. Los hoteles de Las Vegas. El mismo concepto. Exactamente el mismo concepto. Y pasa exactamente lo mismo. Y entonces, pues, como tú sabes que hay otras universidades que tú tienes que salir al pasto, ¿no? A la grama. ¿No? Pues no, MIT está todo conectado. Entonces, tienen un pasillo bien, bien grande que se llama el Infinite. Okay. Como de infinito. Ajá. Que entonces es como que, digamos, la arteria grande y de ahí se suplen todos los edificios. Okay. Pues nada, uno siempre camina por ahí. Yo estoy caminando un día pensando, ¿qué voy a hacer? Creo que iba al gimnasio a encontrarme con un amigo. Y entonces en el piso veo un flyer. Que no te estoy mintiendo. Porque habían bulletin boards. Y los bulletin boards, pues la gente ponía cosas. Y a veces se caían los papeles y qué sé. Entonces me encuentro en el piso, película de Pixar. Un flyer de una clase que se llamaba Materiales en la Agricultura. Entonces yo había estudiado mi biomédica, sí, pero mi enfoque era en biomateriales. Que son con los materiales que interactúan con el cuerpo humano. Ok. Entonces, pues digo, coño, biomateriales en agricultura, eso suena interesante. Era para una clase que creo que era el día después o 2 días después o la semana después, no, eso no recuerdo. La puse en mi calendario y asistí. Y cuando el primer día el profesor empieza a presentar, éramos 3 personas en la clase. La clase terminó no dándose porque no había quórum. Pero el primer día él dio un lecture. Y entonces como que me llamó mucho la atención porque él había estudiado el mismo background que yo, el profesor. Lo mismo, ingeniería biomédica, enfoque en biomateriales, había hecho un postdoc, se había dado cuenta que estaba estoqueado, Ajá. que había mucha competencia, que como que tal. Y entonces dijo, ¿cómo yo puedo transicionar mi carrera para mantenerme progresando? Y entonces dijo, bueno, materiales se pueden usar en otros campos, igual que la gente decidió, vamos, en conceptos de ingeniería mecánica, aplicarlo a la medicina, pues vamos a hacer eso para otras cosas. Y entonces él empezó a mirar otro ser vivo, ¿verdad? Que es la agricultura, que a veces no lo pensamos, son seres vivos, se enferman, crecen, necesitan tratamiento. Y pues entonces él empezó a pivotear su carrera a ver cómo podíamos aplicarlo en eso. Entonces me fascinó ese concepto. Te dije que la clase no se dio, pero yo empecé a reunirme con él por las tardes y empecé a trabajar un proyectito con él. Yo tenía mi proyecto de tesis de 9 a 5. Ahí ya me puse más disciplinado porque quería maximizar mi tiempo. ¿Encontraste un propósito? Encontré un propósito, empecé de 9 a 5, también ahí conozco a la que es mi esposa ahora, entonces pues ya también... esto sí que es Pixar. Todo empieza a encajar, dejé la radio para poder levantarme más temprano. Tus vicios, dejaste todo. Sí, empecé a ir al gimnasio. Ejercicio. Entonces empiezo a trabajar con él por las tardes un proyectito con la agricultura. La idea era cómo podíamos coger materiales y crear coatings, o sea, como capas, exacto, a diferentes productos para preservarlos por más tiempo. ¿Y qué tipo de coating? Eso no es lo que hace los insecticidas, una mierda de esta. Bueno, los insecticidas yo sé que tienen mala fama, pero eso no es lo que al final eso es lo que hace. No, porque el insecticida sí es tú estás echando un spray y eso pues se crea una capita, ¿no? Pero en realidad no es para preservarlo, es para matar los insectos. Los pesticidas, lo que están en para preservarlo en el sentido de que no lo mate el sí, insecto. Pero no está creando una capita, es como que eso es como tipo coger un medicamento y... O sea, no es una verja. No. Es un veneno para el que te viene a matar. Exactamente. Es como cuando tú fumigas otra forma de proteger, de tratar de protegerlo. Pues nosotros queríamos crear una capa, como una verja. Bueno, verja, piensa más como cuando tú laminas las licencias que hacían antes, que estaban laminadas. Exacto, sí. Ese mismo concepto. Sí, para que no entre físicamente algo. Exactamente. Sí. O para que no salga nada y ver cómo podíamos preservar frutas, vegetales por más tiempo. ¿Y funcionaba? Bueno, podemos coger una pausa. No. Okay. No, sí estoy pendiente de los mensajes porque mi esposa está en 38 semanas de embarazo ya. Entonces, pues estoy pendiente, pero no es ella. Entonces, felicidades. Gracias. Wow.
Sí, voy a tener una nena. cambiar la vida. Sí. Ahora sí que esto sigue poniendo bonito esta mierda. Pues nada, entonces, no, realmente, ¿qué pasó? Yo estaba trabajando con él siguió ese proyecto y creo que sí encontraron algo. Pero entonces yo, ya con una idea un poco más clara, solicito un programa que tenían en MIT de emprendimiento, era un fellowship de 1 año. Piensa una incubadora de estas como Parallel 18. Ajá. Pero la de MIT era más enfocada en tecnología, que es el duro de MIT, y en de emprendimiento, lo que le llaman social entrepreneurship, emprendimiento social. Y eso lo que busca es... ¿Qué significaba eso? Exacto, eso lo que es cómo podemos crear modelos de negocios que no solamente estén buscando el beneficio monetario, ¿verdad? Porque sí, un negocio busca maximizar sus ganancias, pero que también lo que eso descubrió, por decirlo así, o buscaba enseñar era que se crea mucho valor cuando tú tienes un negocio, ¿verdad? Uno es profit, ganancia, pero también otro es impacto en las comunidades, impacto en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces el emprendimiento social busca que maximicemos todas esas cosas, no solamente la ganancia. Por decir algo, una compañía química que dice, bueno, pues yo lo que quiero es vender este químico, no me importa si voy a contaminar el medio ambiente haciéndolo. Porque yo, mientras mis ganancias sigan creciendo, estoy... Una compañía que con enfoque de emprendimiento social, pues dice, bueno, sí, yo quiero maximizar mis ganancias, pero a la vez no voy a contaminar el medio ambiente, voy a emplear personas, voy a crear empleo en comunidades que donde no hay empleos. Y tiene ese enfoque social. Entonces eso busca retar un poco el concepto de que la gente piensa, bueno, si tú eres una compañía con fines de lucro, ¿verdad? For profit, tú lo que quieres es maximizar ganancias. Y si tú lo que quieres es ayudar al medio ambiente, pues tú eres una non-profit. Esto busca cazar lo mejor de ambos mundos. Sí, lo conozco bien. Yo tenía un restaurante que se llamaba Stack. Okay. Que nosotros donábamos parte de nuestras ventas, se las donábamos vendíamos sándwiches y de cada sándwich se donaba como 2% de la venta a una institución sin fines de lucro. Pues es algo así, pero no necesariamente algo así. Y no funciona. Por eso es que eso no funciona. Esto no es necesariamente así, no es donaciones, es te voy a dar una serie de ejemplos. Lo integras un poco más a tu operación. Que no es como que de lo que gano lo dono, sino como que las personas que empleo, dónde pongo el negocio, qué suplidores uso. Sí, estoy consciente de todo eso. Te voy a dar un ejemplo de una compañía y después te hablo de la mía, que buscamos hacer eso. Como parte de ese programa venían muchos egresados de ese fellowship y nos contaban de sus startups. Había uno que a mí siempre me marcó, era este muchacho que a él le preocupaba, a él y sus compañeros, la falta de sistema sanitario en las comunidades como una favela, pero en África, en Kenia, en Congo. O sea, sitios donde no hay nada de sistema sanitario. Estos son comunidades informales, se establecen en una montaña y ahí viven. Sí. Ir al baño, todas estas cosas son todo una travesía. Claro. Entonces, cuando ellos empiezan a aprender del problema, se dan cuenta que realmente eso era un problema porque causaba enfermedades en el agua. Los niños jugaban en esas aguas porque pues ahí era su comunidad y una serie de problemas. Pues ellos dicen, bueno, vamos a crear ellos empiezan con la idea de vamos a crear un modelo de letrina que sea más fácil de limpiar, que quizás no se contamine tanto usando materiales que sean antisépticos. Sí. Y vamos a hacerlo low cost para poderlo instalar en estos sitios. Y lo hacen, crean el modelo. Y primero es con grants, como tú dices, con donaciones que la gente le da porque es importante. Pero después se dan cuenta que el material que están acumulando en la letrina, ¿no? La mierda. La mierda. Uh-huh. Pues mira, pues eso podemos de pronto convertirlo en valor agregado. Y entonces crean todo ahí cambian su compañía a esto de social entrepreneurship y empiezan a crear un modelo en el cual la gente el baño ellos lo instalan gratis en estas comunidades porque los desechos, la mierda, la recolectan con un insecto que ellos logran encontrar. Uh-huh. El insecto se come esa mierda, los insectos van creciendo, el insecto
convierte eso en un material que se puede usar como fertilizante. Okay. El mismo insecto después de un tiempo muere y eso se puede usar como alimento para las gallinas. Y están convirtiendo toda esa mierda en fertilizante y en alimento para las gallinas. O sea, ellos están instalando estos toilets en estas comunidades, estas letrinas. La gente lo usa, no tiene que pagar nada, como están haciendo un labor social. Pero ellos están convirtiendo todo eso en cosas que después ellos les pueden vender a los mismos agricultores. Fertilizante local, orgánico, etc. Estas cosas. Como es sostenible. Y entonces no solamente están financiando, no es como que non-profit, sino que están haciendo dinero. Para el final del día. Están mejorando las condiciones de todo el mundo, de los agricultores. Y son más productivos. Y hacen dinero. Pues eso es lo que busca el emprendimiento social. Sí. Lo entiendo. A veces pienso cuando uno está haciendo un startup o algo nuevo, una empresa, como la secuencia de las cosas que tú estás priorizando es importante. Hay muchas cosas que uno sabe que son importantes, pero tienes que hacer una jerarquía de prioridades, porque lo que importa es mantenerte vivo. Claro. Y solo hay como un camino, o varios caminos, pues son pocos, que te mantienen vivo. Y el tú no hacer algo no quiere decir que tú no dices que es importante, es que no es importante hacerlo ahora. Sí, por fácil. Porque yo tengo que crear el camino, si no, no llego. Porque me muero antes, me quedo sin chavo, lo que fuese. Y que es difícil tener muchas prioridades en el principio, porque al final estás tratando de... No sé nada de lo que... Entramos a la tuya, no estoy criticándolo, pero una observación que haría es... Ojo en tener demasiadas prioridades, porque aunque todo parezca importante, no todo es igual, no todo puede ser igual de importante hoy. Y tiene que haber una jerarquía. Y esa jerarquía es la que te ayuda a tomar decisiones, a ver dónde usas tus recursos y lo que fuese. Otra cosa que diría. O sea, pensar que las únicas que crean impacto social son las que lo tienen en mente es como absurdo, porque yo puedo decir Google, pero antes es la compañía que más impacto social ha tenido en la historia de la humanidad. Definitivo. Y esa no era, su meta era organizar la información del mundo y hacer dinero en el camino. Muchas de las empresas grandes tienen un impacto social gigantesco, positivo, para bien, ¿verdad? Y no es como que no tenían que integrarlo en el aspecto, porque ya deberían existir mecanismos y leyes que es ilegal tirar el químico al río. Se supone, y sé que hay loopholes, y las que juegan con los loopholes, muy, muy mal. Pero hay muchas ya el sistema está creado para que... Sí, se supone que todas sean... el que gane es el que añade valor, no es el que hace trampa. Obviamente sabemos que hay algunos que ganan porque hacen trampa. Esos son fallos que tenemos en el sistema. Pero el sistema en teoría debe estar diseñado y funciona bastante bien. De que los que ganan son los que ya añaden valor. Lo que pasa es que estoy de acuerdo, 100%. Esto no, de ninguna manera pretendemos... Esta metodología pretende descartar el impacto que tienen otras compañías que quizás no se hacen llamar empresas sociales. Y yo tampoco estoy diciendo que la mía necesariamente es una empresa social, pero... Y no cojas esto como que... No, definitivo. O sea, estoy tratando de pensar contigo. Creo que no se pretende descartar. Hay muchas compañías que añaden mucho valor. Este programa en particular quería enfocarse en compañías que hicieran esto en países emergentes, en mercados emergentes. Sí, hay un elemento ahí de desarrollo. Y el starting point, quién prende la mecha, cómo ponemos la bola a correr allí. Definitivo. Sí, ahí. Entonces, porque tú tienes, por ejemplo, otra compañía que te menciono, que te voy a dar otro ejemplo, era una compañía en Nigeria. La primera, mira el reto es cómo tú pones letrinas en una favela, ellos no se llaman favelas, pero, ¿verdad? Por usar el concepto, en el Congo. O sea, es un sitio que está en guerra civil. Inestable por mucho tiempo. Inestable, que la gente está siendo marginalized por mucho tiempo. Pues esta otra era en Nigeria. País también que tiene su tema de guerrilla. Ellos estaban, sin embargo, en la capital, que es Lagos. Pero un país que tiene... Una ciudad que tiene 40 millones de personas, creo que es de la tercera o cuarta ciudad más grande del mundo, la más grande de África. Se estima que va a ser la ciudad con más población porque a medida que Nigeria se está desarrollando, pues todavía más poblado. Pues ellos empezaron con un concepto bien, tú dirías, mira,
otro más de food delivery, ¿verdad? De esto de última milla, un Uber, un Uber Eats. Pero ¿qué ellos hacían? Ellos, en vez de coger y copiar el modelo de Uber, de que tengo este carro, qué sé yo, en Nigeria hay tapones que son para morirse. Sí. Hay gente que me contaban los compañeros que eran de Nigeria, que están en ese programa, que allí para tú llegar a tu trabajo a las 9 de la mañana hay gente que se despierta, que sale de su casa a las 4. Wow. O sea, tapones de 5 o 6 horas. Pues ellos dicen, mira, en realidad no puede funcionar así, vamos a crear un sistema, pero en motora. Motora. Pero que cualquier persona, pues no es nada, cualquier persona se le puede ocurrir esa idea. Sí, sí. Pero ¿qué él hace? Ellos en vez de decir, bueno, las personas que tengan su motora, que muchas veces eran motoras que la misma gente había hecho, que no eran seguras, que no usaban el casco, que no le daban buen mantenimiento, ellos le proveían a la persona la motora. Y la mantenían, le daban maintenance, etcétera. Y entonces con el tiempo esa motora, pues ellos le iban recuperando el dinero porque a la medida que esas personas podían, al tener una mejor motora, podían hacer más entrega, más reliable, etcétera. Y entonces ellos se dan cuenta que un problema que ellos tenían era que ellos mandaban a la gente en la motora y de momento a mitad de camino alguien los paraba una ganga y les robaba la motora. Exacto. Decían, tía, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, pues ellos cogieron y emplearon policías retirados que necesitaban trabajo porque estaban retirados, un part-timecito. Entonces, al principio ellos empezaron a mandar a la gente en la motora con ese policía. Entonces, el policía, como él tenía como había estado en la policía, pues él no era que era un policía, no es que él podía ir armado y qué sé yo, y parar y arrestar gente, pero él podía intervenir y llamar rápido a la policía. Sí, estaba más preparado, tenía quizás con el número, sabía de alguien, sabía las rutas que coger. Y entonces con el tiempo ellos fueron cambiando la dinámica en ese país de que ahora la gente, en tu motora no te arrestan porque pues hay policía. ¿Me entiendes? Sí, Entonces sí. Están cambiando como que la narrativa de esos países. Sí, me parece excelente. Yo estuve en Ciudad de México reciente también y están haciendo similar eso, que compañías compran los carros y se lo dan al driver. Que no tiene un carro, quizás. Que no tiene un carro, o no se tiene que preocupar, no tiene que pagar el seguro y el mantenimiento. Exacto. No me encargo. Y que nunca pudiese haber trabajado ahí porque no tiene un vehículo. No es como aquí que Uber llega y todo el mundo tiene un carro porque pues no tenemos transportación pública, entonces pues todo el mundo tiene carro. Y entonces son carros también diseñados para Uber. Eso es lo otro. Entonces tú empiezas a comprar unos carros que son específicos para Uber. Son eficientes en gasolina, son cómodos atrás, pero son chiquitos, tienen cámaras por todos lados y puedes sensores. Comprar en bulk, así que te sale más barato. En bulk, y lo usas 24/7. La empresa le está sacando más a ese activo. Exacto. Porque puede entonces usar distintos drivers en el mismo carro. Entonces se convierte más eficiente. Pero sí, eso suena como el sistema que tenemos, no es muy distinto a... Nada que no se inventaron aquí, no van a ganarse un premio Nobel. Una tercera compañía que me gustaría compartir contigo es, era este muchacho de Filipinas. En Filipinas, no sé, yo viajé una vez al sureste asiático a Tailandia y me imagino que se parecerá, pero allá ellos tienen otra cultura, ¿no? Ellos de muchos años, entonces como que no necesariamente, sí, llegaron los carros y la gente guía carros, pero todavía tienen esa cultura de que está el carro, pero hay gente que va en bici, hay gente que va en los tuk-tuk que le llaman, que son estos motoritas que... Como mopeds de esto. No, porque son como un taxi que es una motora, pero tiene atrás como que es como un triciclo motorizado. Pero con motor. Okay. Entonces, tiene eso, las vías no necesariamente son las vías principales siempre. Hay veces que la gente sabe que por este callejón yo salgo allá más rápido. Pues él cogió una herramienta como Google Maps. Pues solamente allí te sabe porque no conoce la idiosincrasia, te conoce el sistema de transportación pública, te conoce las carreteras principales. Pues él cogió y se incluyó, se pegó a ese sistema, pero creó toda una infraestructura en la cual tú entras al website de él y te dice, Google Maps, sí, puedes coger este tren, puedes coger esto, pero también puedes coger este tuk-tuk que te lleva por este callejón, que te sale acá, y como que es más real a la realidad de ese país. Añadió información que no tenía Google Maps. Que entonces es útil para las personas que Exacto. están. Sí, yo soy pro añadir valor. Pues nada, pues entonces yo entro a este programa, más que todo porque, como te decía, siempre quería haber sido un emprender.
Y entonces la idea siempre había sido regresar a Puerto Rico, en el Caribe, Latinoamérica. Entonces, pues entro con esta idea, con la idea de lo de los coatings. Ah, la misma de tu sí, profesor. Lo que estamos, porque era un proyecto que estamos trabajando en conjunto. Ok. Y entonces empiezo un día, estoy hablando, había gente allí de todos los países, de África casi, Kenia, Suráfrica, ¿tal? De Asia, de Latinoamérica. Y un día estaba este señor que era un poco más mayor. Él estaba en un programa de la Escuela de Administración de Empresas, del MBA, que era un MBA que tenían para ejecutivos. Y era gente que ya tenían una compañía o algo en su país, y entonces ellos venían a Boston X cantidad de tiempo y cogían cursos y como que networking y qué sé yo, pero él se lo cogió bien a pecho y él iba 2 semanas a Kenia, 2 semanas en Boston, 2 semanas Kenia, 2 semanas en Boston, una locura. Pues él tenía niños y qué sé yo. Y entonces, pues un día le digo, mira, me gustaría irme a tomar un café contigo y aprender qué es lo que tú haces. Y entonces él me contó que él tiene un negocio en África de microfinanciamiento. Uh-huh. Que no sé si conoce un poco de eso, pero básicamente explícalo por ahí por encima. La idea es, digamos que tú eres un agricultor. Él se enfocaba en la agricultura. Digamos que tú no eres un agricultor, tú eres una persona en tu casa, que sí, una parcela allí en Kenia. Tienes tu terreno, tal. Y entonces, pero a ti te gustaría sembrar algo, porque tú dices, mano, le puedo sacar algo de chavito, como para mí mismo, no sé qué. Y entonces, él lo que se dio cuenta era que había muchas de esas comunidades, pero en el otro lado, tenía hoteles, restaurantes que importaban la mayoría del producto. Porque Kenia quizás no tenía una infraestructura grande y los países alrededor de suplir localmente el producto. Entonces él dice, mano, vamos a conectar a estas dos personas, a estas comunidades, que quizás tú en tu patio tú puedes sembrar 100 tomates en un año, ¿verdad? Eso no, un restaurante te va a decir, mira, ¿qué yo hago con 100 tomates? No hago nada. Pero si de momento toda la calle, todo el vecindario está sembrando 100 tomates, es como si tuviese una finca bien grande. Sí, se agrega. Pues él lo que iba era crear un modelo en el cual, para tú crear tu finquita en tu casa de 100 tomates, digamos que necesitaba una inversión de $2,000 entre el greenhouse la tubería de agua, el conocimiento del fertilizante y todas estas cosas. Pues él decía, ok, pues nosotros vamos a poner esos $2,000, por decir un número, pero en vez de dártelo cash, toma $2,000 para que tú lo hagas. Él decía, yo te voy a poner, nosotros vamos a hacer eso y yo lo voy a financiar, pues entonces lo que vamos a hacer es que yo te voy a instalar el equipo correcto. No es que te voy a dar $2,000 a que tú vayas y averigues cuál es, te puedes equivocar, compras lo que no es. El Tiegatán, ya nosotros lo demostramos que este es el greenhouse que tú necesitas, este es el fertilizante que tú necesitas. Te voy a mandar un chamaco de la escuela, de la universidad, que nosotros vamos a pagar para que venga y te chequee si todo está creciendo bien, te ayude. Entonces te está dando un préstamo. Nunca te dio cash. Claro. Porque quizás tú vas y tienes porque se dio cuenta que en muchas de estas comunidades o había gente que no terminaban usando el dinero para eso, sino que venían y se lo gastaban en otra cosa. O tenían necesidad de su hijo estar enfermo, entonces pues tenían que usarlo para eso. Le decían, mira, no, yo te voy a montar esto. Y en vez de yo darte 2,000, te voy a estar dando más dinero a largo plazo porque tú vas a estar produciendo. Pero te lo presto, es un préstamo. Te estoy prestando el equipo. Te estoy prestando... el equipo y el conocimiento. No, te estoy dando los $2,000. ¿Me entiendes? No. Yo no te estoy prestando dinero y tú metes el equipo y es mío y tú me lo devuelves. No, es tuyo. Pero en vez de darte $2,000, yo te estoy dando este vaso que vale 100. Esto que vale esto. ¿Pero te lo regalo o hay un compromiso? Hay un compromiso en el cual entonces tú solo, esos 100 tomates no vas a tener mucho, no lo vas a poder vender y no vas a tener. Yo voy a pasar a mandar a mi gente para que te lo recojan. Cogen el tuyo, cogen el del vecino, y de momento salen con un camión lleno de tomates y voy y lo vendo a los restaurantes. Y nos spliteamos. Entonces, digamos que la libra de tomate a ti se ve en el precio, digamos que una libra de tomate son $10. Ajá. Pues tú me lo vas a vender a 9 y yo se lo voy a vender a 10.50 al... Sí, yo soy tu distribuidor y te doy todo lo que tú necesitas para que tú me produzcas y yo pueda distribuir. Entonces están capacitando a esas personas para que... como distribuidores, invertir en agricultura. Exactamente. Basically lo que está pasando. Un modelo de microfinanciamiento le llaman.
Y yo dije, coño, eso está interesante, porque ¿sabes qué es otro lugar donde nos falta agricultura y importamos la mayoría de la comida que consumimos? ¿Te suena a un lugar parecido? Te voy a decir 2. Y me tienes que convencer porque es lo correcto. Puerto Rico, que asumo que es lo que estás insinuando. Singapur también, que es de los países más ricos del mundo. Correcto. Pero ellos ya están haciendo muchos modelos de vertical farming. Pero para mí no es obvio que nosotros tenemos que hacer todo lo que nosotros consumimos. Es completamente cierto. Entonces, ¿qué yo pienso? Yo digo, mano, él estaba haciendo, creo que era tomate, y estaba haciendo cosas con nueces también, porque tiene sentido en la geografía de ese lugar. Y la idea no es venirle ahora y decir, pues yo me voy a copiarle a ti y voy a montar un sitio de tomate aquí en Puerto Rico. Porque si tú miras eso, tú estás compitiendo con quién. ¿Cuál es el suplidor de tomate? Digamos, quizás Dominicana, creo que en México. Costa Rica, también. Tiene más sentido comprárselo a esa gente. Okay. De hecho, y esto es un pequeño paréntesis, a través de ese proceso yo también aprendí un poco en Estados Unidos, sobre todo en el área de Boston, hay este concepto de farm local, ¿verdad? Hay muchos sitios que dicen, no, porque yo compré esto al tal... sí. No es más de 20 minutos de aquí la finca. Sí. Pues hay estudios que han hecho que demuestran que ese modelo todavía es peor para el cambio climático que la alternativa. Porque es más ineficiente. Exactamente. Porque tú estás usando más terreno todavía. Tú usas más, el terreno no lo estás usando eficientemente, el consumo de agua no lo estás usando eficiente, la maquinaria que usas no la estás usando eficiente. Sale mucho más costo eficiente para el medio ambiente que concentremos, como también pasa en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como en Colombia con el café. Esta área completa la vamos a dedicar a papa. Sí, obvio, como que lo hagas en los lugares donde es más correcto. Donde consumirías los menos recursos necesarios para producir lo que quieres producir. Y también, como estás haciéndolo en grandes cantidades, a escala, economías de escala, la maquinaria que tú puedes conseguir es mejor, más eficiente en términos de emisiones de carbono. Claro. Y es mejor. Entonces, esta idea de farm local no tiene... Realmente, a largo plazo... Son mierdas para sentirse bien. Para que la gente diga, yo estoy apoyando a Pepito Pérez. Sí. Pues lo mismo pasa acá. No tiene sentido que vengamos y nos pongamos a poner un montón de fincas de tomate, porque tiene más sentido económicamente y para el medio ambiente que las traigamos de Costa Rica con todo y que las estamos transportando. Claro. Sí. Sí hay un grado, digo esto con un pequeño asterisco, en que sí hay un grado de sostenibilidad. ¿Verdad? Tenemos un huracán como María y ahora Fiona, en el que en María y en las pandemias se dañó la cadena de suministro y entonces ya tú no puedes traer ese tomate de Costa Rica aunque tengas la capacidad de suplirlo. Yo diría ahí, para mí, como yo he escuchado ese argumento, yo separaría la pandemia de los eventos atmosféricos. Okay. Porque para mí son cosas distintas. Probablemente en los eventos atmosféricos, lo que necesitamos no es comida fresca ni finca, porque eso se va a la mierda. Se va a joder también. Sí. Lo es que como técnicas para preservarlo, lo del coating. Necesitamos coating o enlatado, procesamiento, almacenes, canales de distribución redundantes, que no tiene nada que ver con cosas frescas. Probablemente lo peor que podemos tener ahora son cosas frescas. Porque no tenemos la energía para almacenarlo fresco, entonces tienes que estar consumiendo, lo vas a perder. Sí. De hecho, fui a Supermax ayer y vi que los plátanos los tenían en especial. Y yo creo que es por eso mismo, porque necesitas salir de todo ese inventario. Hay que comer plátano. Hay que comérselo todo y en Navidad no vamos a tener nada. O sea que los eventos atmosféricos, para mí el argumento de que necesitamos más agricultura es peor. Ese argumento en los atmosféricos yo creo que lo hace peor. En lo de la pandemia es distinto. Y los canales de suministro es distinto. Ahí sí, porque pues, lo que se está jodiendo es el supply chain y necesitas una estabilidad, no es algo, una emergencia como tal. Eso pasa cada 100 años, o sea, como que tampoco es como... Bueno, no necesariamente. Mira lo que está pasando ahora con Rusia, que los países europeos se dijeron, bueno, pues tú produces un montón de gas natural, yo me voy a hacer dependiente de ti, y ahora están chavados. O sea, que hay un componente de sostenibilidad, pero probablemente eso es lo que tú estás diciendo, pues vamos a pagar una prima de seguro en el sentido, vamos a sobrepagar por ciertos productos, porque no es lo que tú no estás pagando por el producto que te estás consumiendo, estás pagando por el producto más una porción que te garantiza que en momentos de emergencia va a haber producto. Sí, se puede. Pero eso es como un chunk de todo lo que consumimos. Eso no hay que hacerlo con 100% de las cosas. Se puede diseñar. Sí. Pero entonces, exacto, volviendo. El tomate no tenía sentido. O sea, vamos a ver, era un ejemplo.
Pero no sé por qué, a mí me conecta, en ese momento que me estaba diciendo... claramente, hay un paralelo grande en lo que él te está diciendo. Sí, pero me conecta y me hace pensar en lo siguiente, en el tema de los productos que vienen del mar. Yo conocía un poco del tema del pescado y estas cosas, y siempre que te mencionan te dicen que en Puerto Rico se importa el 90% del pescado que consumimos. Sí. Pero algo en mí decía que esto no podía ser cierto solamente en Puerto Rico. ¿O qué podíamos hacer? Entonces yo pensé, bueno, de pronto podemos crear un modelo parecido en el cual yo le doy al agricultor, al pescador, una tecnología que lo hace más productivo. Sí. Empiezo a estudiar me llama mucho la atención. Él no dijo nada de pesca ni nada, pero a mí por alguna razón me sonó pesca en mi cabeza. Ah, ok, bello. Y digo... Otro flyer, de seguro he visto un flyer de un pescado. No vi ningún flyer. Literalmente cuando me estaba hablando dije, oye, esto está bien interesante, pero ¡pum! Pesca. Porque rápidamente pensé que agricultura de tierra, sé que tengo Dominicana cerca que es un powerhouse, tengo Brasil cerca que es un powerhouse, tengo Costa Rica cerca, Colombia. México. Pero como no sé nada de pesca, pues no pensé, de pronto hay un powerhouse o no, pues déjame ir a averiguar. Entonces me voy a investigar. Tuve suerte en que una de las mejores amigas de mi esposa, su mamá, trabaja en el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que es un programa que se enfoca en temas del océano. Todo lo que tiene que ver con preservación de los corales, zona marítimo terrestre, estudiar el comportamiento de los animales, de los peces, todas esas cosas, ellos estudian eso. Es un programa bien chévere ahí en la universidad, está en La Palguera. Pues después me presenta para traerla para acá a hablar de eso, me gusta eso. Nítido. Entonces, pues yo le hablo con ella y ella me pone, ella no necesariamente se enfocaba en esto de como que los productos del mar, pero me pone en contacto con uno de los directores. Entonces me pongo a brainstorm con él y él me explica, y ahí aprendo, y hablo con otros profesores también, y ahí aprendo, que en Puerto Rico lo que importamos la mayoría del pescado no solamente es cierto en Puerto Rico, es cierto en Jamaica, es cierto en México, es cierto en República Dominicana, es cierto en las Islas Vírgenes, es cierto en todo el Caribe. Ok. ¿Por qué? Tú dirás, oye, pero ¿y por qué? Pues resulta que el Mar Caribe y nuestras aguas cercanas, cuando uno va a la playa, ¿verdad? Como a Culebra, ¿verdad? Que es el ejemplo perfecto, que tú ves, el agua es transparente, bien bella, te puedes ver todo. Pues eso es sinónimo de que hay pocos nutrientes en el agua. Si hubiese mucho nutriente en el agua, no veríamos. Sí, es una piscina. La piscina, sí, es exacto. No hay nutrientes. No hay nutrientes. Nadie va a sobrevivir aquí. Nuestra geografía del Mar Caribe es baja en nutrientes en el mar. Entonces eso hace que los peces no se puedan dar en grandes cantidades. ¿Y eso es producto de nosotros o de que la geografía? La geografía. Okay. Creo que tiene que ver también con... Los vientos y mierdas de estas. Sí, tiene que ver con que a veces no lo pensamos, pero en el mar hay montañas, hay vallas, hay acantilados, ¿verdad? Todo esto, lo que vemos es agua, pero pues nuestra geografía marina es una que no permite que haya mucha acumulación de nutrientes. Okay. Pues eso hace que no haya muchos peces. Significa que un pescador no es que son vagos, no es que hay pocos pescadores en Puerto Rico. No hay nada para pescar. Es que no hay nada para pescar. Sí. Y eso es cierto en todas estas islas. Obviamente estoy generalizando, hay peces para pescar. Y hay cosas que hacemos mal que sí es culpa de nosotros. Pero exacto. En general no parece ser, en 2022 digamos, que es tierra fértil. Y se está poniendo peor. Que no es lo mismo que hablamos ahorita. ¿Dónde se debe sembrar el tomate? En el lugar que se dé lo más fácil. Entonces debemos pescar en el lugar que se dé más fácil. Exacto. O no debemos alterar pescar. El ambiente. O no pescar. No debemos pescar. O no pescar. Porque de pronto no deberíamos... ¿Qué es la pesca? Pero hay formas de hacerlo bien. ¿Pero qué es la pesca? Es caza. Es caza de peces. Exacto. Y que hace un montón de años, ¿qué hizo el ser humano? Se fue de cazador a agricultor. Y por eso se pudo desarrollar de la manera en la que vivimos hoy en día. Sí, también pasamos de animales que había que cazar a animales que se domestican. Exactamente, y podemos comer, exacto, la vaca, todas esas cosas, el pollo. No estamos por ahí con el cerdo. Hay un cerdo salvaje, ese no es el que nos comemos. Porque no es sustentable. Porque no es sustentable, porque no necesariamente tú vas a poder matar a ese no jabalí. Es la forma, vas a gastar mucha energía y el yield de energía baja. Si exacto. Tienes uno que no tiene que gastar energía, pues mejor. El yield de energía es más alto. Y que también es sustentable en el que
tú no estás matando poblaciones salvajes que quizás tú mataste a ese jabalí, por decir algo. Y jodiste todo el ecosistema. Y era el único macho alfa, porque también están esas situaciones en ese medio ambiente y se jodió la población salvaje de jabalí. Por eso cuando tú ves los pescadores que a veces, o estas fotos que vemos con estos pescados que son del tamaño del techo hasta acá, y todo el mundo lo celebra como que mira qué pescado. Realmente quizás acaba de sacar un macho reproductor o una hembra reproductora que era como que la que hacía que las poblaciones se mantuvieran. Pero la foto queda cabrón. La foto queda bien cool. Y te aplauden, es como que... Exacto. Porque tú imaginas antes las tribus y eso, y tú te fuiste a cazar y regresas con mira este monstruo que cogí, ese era el rey, muchacho, ese hace lo que quiera por una semana. Pero sabemos que Pero quizás la semana que viene no va a haber nada que cazar. Exacto. Lo jodiste para todo el mundo. Sí. Pero también sabemos que históricamente la razón por la que las grandes ciudades se dieron, las grandes civilizaciones se dieron es por la agricultura. 100%. Es una realidad. Pues de pronto no debemos estar cazando en el mar, debemos estar sembrando en el mar. Es la pregunta que yo ahí me presento. Lo mismo que están de tomates, pero ¿por qué no lo hacemos con pescado? Que eso es como, vamos más, algo que se parezca más a un pescado que es como un cerdo, se parece más que a una calabaza. Se parece más... Exacto, es más ganadería. Es más como ganadería. Es ganadería. O lo que hacemos, avicultura, el de los pollos, creo que se llama. Sí. Esa es la idea. O sea, porque se puede ir corriendo y eso. Estoy tratando de pensar entonces ¿qué hicimos? También, ¿Cuál fue la tecnología que habilitó la ganadería? ¿Cuál fue exacto, a eso es lo que vamos. Obviamente me estoy enfocando en peces porque debo mencionar que también hay todo unos productos de mar que tienen que ver con algas, que tienen que ver con otro tipo de marisco. Pero en cuanto a peces, ¿qué hizo? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué hizo? Ahí me pregunto yo, ¿qué hizo que pudiésemos tener ganadería de cerdo, de vaca? Y es que sabemos cómo reproducir a ese animal controladamente. Que le llaman cerrar el ciclo. Significa que si yo tengo digamos, hablemos del cerdo. Yo tengo un cerdito. Ese cerdito yo lo voy alimentando, va creciendo. Yo lo puedo aparear con otro cerdito, otra cerdita. Y de manera controlada ellos pueden darme más bebés y entonces yo puedo consumir ¿verdad? Ir sacando, pero estoy controlando. No, las poblaciones yo las mantengo controladas. Pudimos hacer eso. Para también había un ambiente de espacio, ¿no? Claro, tienes que mucho más fácil que en el océano. Sí. Bueno, pero... Digo, pues no tienes que hacer en un océano, porque entonces puedes simular unas piscinas grandes. Exacto. Pues nosotros nos ponemos a averiguar, ok, pues, creo que hay un interés bien grande. De hecho, debo mencionar, esto que estoy hablando se llama acuacultura. ¿Y ya existía? Ya existe. Maricultura. Maricultura cuando estamos hablando de sistemas de agua salada de mar, o cuando estamos hablando de agua dulce, pues se le llama acuacultura. Pues yo lo escucho de camarones, como que uno escucha que hay como fincas de camarones. Asumo que eso es lo que están haciendo. Tilapia, camarón, exacto. Salmón es uno de los mejores ejemplos. En el norte de Europa y en Chile, que son las mismas compañías, pero empezaron en Noruega y entonces se van a Chile por los climas parecidos. Ellos hace mucho tiempo dieron con la tecla de cómo yo cogía un salmón, hacía que se reproducía de manera controlada en un ecosistema controlado y entonces ya puedo tener fincas de salmón. Lo mismo ocurre con muchas cosas de agua dulce como la tilapia. Ahora está bien pegado el tema de los acuapónicos. Los acuapónicos tú tienes unas tilapias en un tanque, tú conectas esa tubería a sistemas de vegetación y lo que ellos ensucian el agua, ese fertilizante, pues fertiliza. Entonces sabemos cómo reproducir la tilapia. Sabemos cómo hacer el camarón, sobre todo los de agua dulce. Pero no sabíamos nada cuando nosotros nos vamos a buscar esto sobre cómo reproducir, en su gran mayoría, el ser humano todavía no sabe cómo reproducir especies de agua salada que no son el salmón. El salmón es como el único. El salmón es el único. Y el salmón, yo no soy un biólogo marino, pero me han explicado que el tema es que el salmón es como tipo canguro. El salmón nace y se queda como el canguro que se mete en el pouch. No hay un pouch en el salmón, pero es como que ese concepto de que se sigue alimentando de la madre. Hasta que ya está listo para, como que ya es más grande y puede sobrevivir. Todos los otros especies de pez
pasan por una etapa de huevos, larvas, y van creciendo. Y que es más precario, es más probable que no llegues a adultez. Es más precario. Porque te conviertes en comida del depredador. Comida del depredador, susceptible a enfermedades, el alimento que tú te comes cuando eres una larva no es lo mismo que comes cuando eres más adulto. Entonces, por eso es que no solamente se conoce acuacultura en su gran mayoría del salmón. Tiene que ver también, el salmón es agua fría. ¿Tendrá que ver algo? No, eso no tiene nada que ver. No tiene que ver. Okay. Y salmón es el único pescado que sabemos. De agua dulce. De agua salada. De agua salada. Que sabemos crearle estos ambientes y reproducirlos. Hay 2 o 3 más. Hay 2 o 3 más que son recientemente han ido. El atún ni idea. Hay gente que dice hacerlo, yo no veo. No has visto nada. Pero hay otras personas que se han hecho esta misma pregunta que yo y han ido trabajando y han ido viendo cómo pueden crear modelos. Porque lo que eso implica es que de todos los pescados que nosotros consumimos, el salmón es el que proviene de estos tipos de ambientes más controlados. La mayoría del pescado. El resto fue un cazador que fue por ahí, un pescador, y lo cogió salvaje. Asumo que se empieza a diferenciar lo que es salvaje y lo que es criado. Le llaman wild versus farm. Wow. Wild caught, farm raised. ¿Y por qué entonces el salmón no ha bajado tanto de precio? El salmón ha bajado mucho de precio. Ay, perdona. Búscate ahí a ver si hay... La razón por la que el salmón... hay data de cuánto ha bajado el salmón. Porque eso es importante, son argumentos importantes. Porque ya estoy escuchando aquí los ambientalistas que están paniqueando con todo lo que tú estás diciendo. Y yo sé que tú tienes una mentalidad de conservación y eso. Pero hay un elemento de... Pero eso no es lo que estamos tratando de abandonar, el crecer los animales. O los veganos, quizás los veganos y lo que fuese. Yo estoy 100% de acuerdo con que la mejor solución para que el medio ambiente no lo estemos contaminando y no lo estemos chavando es que todos que aprendamos a comer menos, para empezar. No hay razón por la que tenemos que estar comiendo 3 comidas y meriendas al día. Piensa mi perro come una vez al día. Yo como una vez al día también. Pues, pero la mayoría de la gente come 3 o 4 o 5 veces. Pero coño, ¿sabes? Venimos de cientos de miles de años que nuestro problema principal era no acceso a comida. Exacto, y ahora podemos comer y entonces... Es como que, imagínate que tú vienes de 2 días que no pudiste comer bien, o lo de los huracanes, como que, sacrificio. Una vez va la luz, las alteras que te vas a dar. Pues eso es lo que está pasando a nivel de humanidad, digamos, ¿sabes? Como que, give us a break, let's indulge por un siglo al menos. Por una milenia. Y hay mucha gente que ha dicho que el hecho de que comamos más ha hecho que nuestro cerebro se desarrolle más y estas cosas. Sí. Pero entiendo, sí es cierto que hay como un y también en los temas de enfermedad. Pasamos de que el hambre era probablemente la causa principal de muchas enfermedades y ahora la obesidad es la causa principal. Creo que en los últimos años flipió eso en el mundo. Exacto. Pero sí es cierto que si queremos, ¿verdad? Si nos vamos a hacer un paréntesis tema ambientalista, definitivamente yo soy fiel creyente que, número 1, tenemos que comer menos. No estoy diciendo que es que quizás tenemos que irnos todos a dieta, sino que preguntarnos bien cuál es lo que deberíamos estar comiendo. Y debería hacerlo por ti, ¿no? Probablemente la mejor razón es por tu salud. Te sientes mejor. No. Y segundo, deberíamos estar comiendo cosas que son más sustentables. Como que en vez de estar... creo que hay estadísticas de que las vacas son de los mayores emisores de carbono. Sí, yo he escuchado eso y también he escuchado gente que hace debunking de eso porque hay un ciclo ahí. Yo no voy a entrar porque no conozco lo suficiente. Pero bien. Sí he escuchado ese argumento. Pero el punto es que estoy completamente de acuerdo contigo y también desde tu punto de vista de, ¿verdad? Siempre están los que hablan de la crueldad de sí, hay un tema de ético. Exacto. Todo eso es completamente cierto. Pero la realidad es que la gente consume pescado. Sí. Y si no es Y si no es de finca, como yo propongo, es que de dónde está viniendo. Mayormente viene, que esto es otra cosa y hay un documental bien bueno en Netflix que lo documenta. Ahí están estos... No sale nada. Están estos... le llaman de estos buques enormes. Sí, de pescas de esos... Pesca industrial. Que lo que hacen es que tiran... De Free Willy ahí... y cogen todas. Pero eso es para las ballenas. Sí, pero como que para que la gente tenga esa imagen. Para que tenga esta idea. Pero para los peces, mayormente, qué sé yo, el mero, por ejemplo, o el atún sobre todo, ellos tiran unas redes enormes que llega desde la superficie, pero como no lo vemos porque está bajo agua, desde la superficie hasta el fondo. En el fondo tiene unas ruedas que ruedan. Entonces, a medida que él se va moviendo, se lleva todo. O sea, es todo lo que hay. Si bulldozer. Exacto. Si ahí hay un coral, se jodió. Si hay una ballena, se jodió. Si hay una persona nadando, obviamente no pasa tanto porque estamos hablando en profundidades de mar abierto. Se jodió. Pero se lo llevan.
Y entonces suben todo eso y entonces eso todo lo suben, de hecho, por dentro del bote para que ni siquiera la gente lo vea. Ah, ¿verdad? Sí. Y adentro tienen todo un sistema de procesamiento, una cosa bien sofisticada en el que todo lo que salga lo convierten en alimento. Por eso a veces el atún viene con dedo del nadador, del buzo. Lo que sea. Debe oler cabrón ese bote. Sí. Entonces, esos son botes mayormente, esa es una práctica que se hace mucho en el sureste asiático, China, Indonesia. Estoy pensando mucho en Asia, sí. Pero no solamente allá, esa gente llegan, se han visto, se sabe que esos botes vienen a aguas internacionales del Caribe a capturar lo que puedan. Sí, eso lo que tú dices podemos hacer una magia y cambiarle el cerebro a todo el mundo. Eso no va a pasar. Pero sería lo mejor. No sé si... Digo, es que... ¿Qué significa no existe eso? Mejor. Para mí no sería lo mejor porque eso significa que alguien es capaz de hacerlo y yo no confiaría en esa persona. Tenemos que bregar con lo que tenemos y unas soluciones a eso es hacerlo de una forma sustentable. Y ahí vienen estas fincas. Y otro argumento que yo daría también es, si esto baja el costo de alimentos, es bien importante para países subdesarrollados acceso a alimento económico. Porque el salmón es una especie que se da en una geografía en particular, ¿verdad? Estamos hablando de frío, nórdico o allá abajo en Chile. Uh-huh. ¿Por qué el salmón es tan popular? En cualquier parte del mundo que tú vayas hay salmón. Porque crearon estas fincas producen en grandes cantidades, el costo es mucho más económico. Estamos hablando que una libra de salmón te puede costar 50 chavos producir. Wow. Y entonces tú puedes transportar eso a cualquier esquina del mundo y quizá en Puerto Rico cueste, qué sé yo, $5 la libra. Quizá allí mismo en Europa te puede costar $2 la libra. O sea, va a variar porque si lo tienes que transportar, pero el costo es la transportación. Exacto. El costo de producción casi lo bajaste a cero. No a cero, pero casi. Pues nada, nosotros nos ponemos a pensar, ok, pues vamos, ¿por qué no hacemos? El salmón ya existe. Pero no existe nada para las especies de pescado que nos gusta consumir en esta área del mundo. El chillo, el mero, el dorado. O sea, ¿cómo vamos a suplir nuestra demanda de este pescado a medida que vamos creciendo? O vamos con el paso del tiempo. Y entonces, pues ahí empezamos a trabajar en ese campo. Conectamos con un grupo de biología marina que son unos expertos en este tema. Ellos estaban trabajando ya con temas del chillo, cómo lo podíamos reproducir. ¿Cómo se llaman ellos? Ellos están en una universidad. Okay. En Estados Unidos. Okay. Entonces ellos estaban trabajando ya con el tema del chillo. Y entonces nosotros empezamos a ver cómo podíamos... Aquí otro paréntesis. Otra de las cosas que la gente no conoce correctamente es que las fincas a veces dicen, a mí no me gusta ese pescado de finca porque eso sabe raro o sabe a tierra, dicen. Ajá. O tiene antibióticos. Sí. Pues eso es cierto, porque de hecho, otro paréntesis. El paréntesis dentro del paréntesis. La acuacultura se la inventaron en Vietnam. ¿La qué? La acuacultura. Ok. Después de la guerra de Vietnam, uh-huh, el gobernante, el presidente de Vietnam que queda, se da cuenta que su gente está bien pobre y no tienen alimento. Pero ellos tienen un montón de área para sembrar, pero no tienen cómo conseguir fertilizante. Entonces él, y me imagino que su grupo de científicos, le dice, bueno, pues vamos a crear charcas. Literalmente, coge un bulldozer, hace un hueco en la tierra, literalmente, echa agua de lluvia, llenemos eso de agua y echemos peces. De ahí sale la tilapia. La tilapia viene de esa área del mundo. Y ellos descifraron tira eso ahí y crecer la tilapia. Crezcamos la tilapia y entonces esta tilapia me va a ensuciar toda esa agua porque va a defecar, va a crear un montón de amonia. La amonia es nitrógeno, eso es lo que usamos de fertilizante. Y cuando ya entendamos que ya creció suficiente, tenemos, número 1, pescado de la tilapia que nos podemos comer y toda esa agua la vamos a bombear y vamos a fertilizar los campos. Wow. Y así crearon su agricultura. Y les salió. Qué bien. Entonces ahí nace la acuacultura, que es la idea de vamos a sembrar peces. Pues esos peces, ellos desarrollaron una industria entera en el sureste asiático de tilapia, pero siempre lo hacían en tierra. Esos peces están comiendo agua que está sucia, pero sucia. La tilapia, de hecho, es un pez que viene de los mangles, originalmente.
Tilapia para mí tiene una percepción de que es sucio. Es sucio. Entonces te lo están mandando del sureste asiático. Por eso, porque te digo, porque... Sí, pero no sé cómo entró a mí porque yo no interactúo nunca con una tilapia. No sabía nada de esto. Hay una percepción en la sociedad. Hay como una percepción de que la tilapia... Y es cierto, sabe a tierra porque está nadando en tierra. Sí, es cierto. Viene de un mangle. Es un pez no necesariamente el de mejor calidad. Entonces, ¿tú crees que se confunde que el hecho de que fue de una finca va a saber a tierra? No, es que esas tilapias saben a tierra porque se crecieron en ese formato. No es porque todo lo de finca va a saber a tierra. Exacto. Porque el salmón de finca no sabe a tierra. No, pero ese es el que a veces asociamos con los antibióticos. ¿Qué pasa? ¿Cómo la gente percibe antibióticos en su pescado? Bueno, hacen estudios de químicos al alimento y descubren que tiene un montón de antibióticos. Pero eso nos hace daño. Hay gente que argumenta que sí, porque nos hace resistente a los antibióticos, entonces cuando el antibiótico que estamos dando, pues ya no funciona. A la bacteria, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué asociamos? Porque hubo un tiempo en Noruega y en estos países nórdicos que ellos allá tienen, en Vietnam era charcas en tierra. Allá crearon jaulas en el mar. Literalmente es como piensa un trompo que está anclado al suelo. Ajá. Y ahí tienen los salmones nadando. Tienes con... ¿Cristal? No, con redes para que el agua pueda circular. Pero no se pueden escapar porque son chiquitos. Exactamente. Y el material no se lo pueden comer, me imagino. No, creo que es de metal muchas veces. Okay. Acero inoxidable. Entonces, ellos crearon este modelo de esto, y entonces ellos tiran el salmón ahí. ¿Qué pasa? Tú estás concentrando un montón de peces en una cantidad de un volumen pequeño. Aunque está en el mar, sigue estando concentrado. Sí. Pues, empiezan a ocurrir muchas cosas. El alimento que tú le estás dando al pez, ellos se lo comen. Lo que no se comen sigue cayendo, llega al fondo. Los desechos de ellos también llegan al fondo. En el fondo se empieza a crear esta cantidad de nutrientes que no es natural y empiezan a crecer bacterias. Al salmón le da una enfermedad que se llama los piojos, como el lice, se llama sea lice, que le crece. Okay. Entonces pues ellos te encontraron que tenían que empezar a dar antibióticos para todas esas bacterias, porque porque como no conocían, pusieron donde pudieron. Mira, ponte una jaula ahí. Después y entonces ahí es que viene la mala fama. Con el tiempo se dieron cuenta que tú no puedes poner una jaula donde te da la gana. No es como que coges una bahía y pones porque no hay circulación del agua. Tienes que ponerlo en un lugar donde haya mucha circulación, que el agua tiene buena corriente y distribuye todos esos nutrientes y no pasa nada de esto. Y entonces ya eso se ha ido haciendo. Pero eso no se sabe si no va a ser el primero. Exacto. Pero entonces todas estas connotaciones vienen. Y se va aprendiendo y se va mejor. Y hay problemas como de insectos. Problemas genéticos, que no hay mucha diversidad y los parásitos porque sé que parte de la diversidad genética es importante para resistir parásitos. Puede que tengan, pero muchas veces lo que hacen es que van escogiendo, como hacen con lo mismo que pasó con el pollo y con o introducen nuevos. Y entonces introducen nuevos o van sacando esas poblaciones que son más resistentes y entonces esta es la que voy a seguir reproduciendo y así sucesivamente. Sí. Es natural selection por nosotros. Exacto. Lo mismo es con el tomate. Para volver al tomate, el tomate que consumimos hoy no es el tomate que consumían hace 100 años. Ahora consumimos un tomate que poco a poco fueron cogiendo. Pues mira, este creció más rápido, cógete esta semilla, siémbrala acá. Mira, aquí de este grupo, estuvo más protegido de tal enfermedad, cógete y siémbralo acá. Sí. Y entonces vamos como que artificialmente. Artificialmente, es selección por nosotros. Lo mismo con los guineos. Sí, pero eso es lo que nos pasa a nosotros también con los seres humanos. Con los seres humanos, eso es natural selection. Natural selection, excepto que el ser humano se supone que ocurre artificialmente, aquí lo estamos controlando. Pero está bien, hay gente que está en contra de eso, hay gente que no. No, pero el ser humano le sucede porque la naturaleza escoge, ¿no? Como sí, que se muere uno, pero nosotros somos naturaleza también. Sí, pero lo que estamos haciendo con las plantas... O sea, el león se come el más débil. Sí, pero lo que estamos haciendo con las plantas no es que estamos dejando que naturalmente la planta se muera, es que cogemos... Es como si alguien dijera, me gustan, y te va a recordar algo, me gustan los que tienen ojos azules, porque son más lindos. Pues vamos a coger a este de ojos azules, lo vamos a casar con este de ojos azules y lo vamos a poner aquí. Y así, y poco a poco vamos eliminando esas otras características que no son los... Pero
es lo que estamos haciendo con... Pero nosotros somos naturaleza, eso es lo que me refiero. Eso es lo que pasa con nosotros. El león decide, yo me como el más débil, el más fuerte no me lo como. Eso es naturaleza. Sí, pero nosotros somos naturaleza. Olvídate, ¿qué importa? Está bien, seguimos. Lo que estoy diciendo es como que nosotros somos naturaleza también, es natural selection, porque nosotros somos Claro, somos parte del sistema. Nos podemos ir en un viaje sobre eso. A veces yo, ahora que voy a tener un bebé, a veces pienso en la cesárea, estamos eliminando el natural selection. Hay que tener cuidado con se complica. Yo creo que progreso humano es equivalente a que los más débiles podamos sobrevivir. Y me incluyo. Exacto. Me incluyo. Tú y yo, no hablar de ti, pero yo no sobreviviría yo igual que hoy, quizás hubiese evolucionado otra cosa. No sé, quizás sí, porque estaría otro ecosistema, te estaría adiestrando. Pero 1% de los que estamos sobreviviendo hoy y nos va bien, no lo hubiésemos hecho hace 2000 años. Medicamentos, ese es el punto. Los medicamentos que hacen que uno dure más tiempo porque tiene una enfermedad crónica o algo así. Lo que está haciendo es salvando al más débil. Al más débil. Está bien, pero vamos okay with it. Sí, pero volviendo a lo que... las cesáreas son lo que está haciendo. Exacto. No, yo no estoy diciendo que estoy en contra de cesáreas, pero nos fuimos en un viaje ahí por un momento. Estuvo bueno. ¿Qué estaba diciendo el paréntesis? No, porque estábamos entonces, tú llegaste con lo de que hay una percepción y un escepticismo a los peces que son de finca, porque está lo que saben a tierra y los que tienen antibióticos. Tú estás explicando lo que sabe a tierra fue por lo que pasó en Vietnam. Que sí, saben a tierra porque eso eran tierra, eso está correcto, pero no quiere decir que todos los de finca van a saber a tierra. Ahora mismo hay fincas de tilapia en otras partes del mundo y se supone que tú comas eso y no te sepa a tierra. Ya, si te sabe a tierra, pues ya es algo en tu mente que está preprogramado que te sepa a tierra. Lo otro es lo de los antibióticos, que tú dices, mira, fue por unas circunstancias que surgieron según las tecnologías más del principio de todo este journey, ya hay nuevas formas de hacerlo que no van a requerir los mismos antibióticos. Y va a haber mierdas con eso también. Tú vas al supermercado y compras pollo y te lo comes y no piensas 2 veces que ese pollo vino de una finca donde lo sembraron. Y yo creo que el error también que se hace es que no hay un trade, que la alternativa es la gran cosa. No es, o sea, si yo quisiera que el salmón saliera del cielo y te lo comes y no tenga antibióticos, no, pero la alternativa es o que no haya salmón y no haya acceso a comida, o que lo tengan que cazar y entonces le jodiste el ecosistema. ¿Sabes? Hay que comparar las cosas según las alternativas que tenemos en la mesa, no la utopía de tu cerebro. Y también, pero debemos mencionar que también el ser humano tiene esta percepción romántica de que el pescador se tira al mar y captura estos peces y eso es como que lo más fresco y más rico que va a saber el pescado jamás, y que cuando él me lo venda allí en la vía pesquera va a ser el pescado, tú sabes. Pues ya hay evidencia que el océano está más contaminado de lo que pensamos, ¿verdad? Hay derrames de petróleo, hay aguas negras que soltamos en el mar, hay microplásticos. Y muchas veces los pescados que estamos atrapando el pescador, los pocos que todavía quedan y hacen un buen trabajo pescando y capturan estas cantidades, están más contaminados que quizás el lodo que te estás comiendo en la tilapia. Esto me acuerda, ¿te acuerdas lo que hablamos con el del vino? Estuvimos aquí con uno que vino del vino y también todo el mundo que habla de algo de comida siempre surge esta conversación y me gustaría ver qué es lo que tú piensas. Y es como que existe el elemento de que hay un romanticismo, como tú dices, de la artesanía atrás de todo esto. Sí. Ya sea el vino que hizo el tipo, que buscó la uva y le dio un beso y hizo sus rituales, qué sé yo qué. Oró antes de sacarla. Y que ese vino va a cargar consigo ese cuento. Y cuando tú lo pruebas, tú pruebas el cuento. Y hay como un romanticismo atrás de eso. Versus el vino que se hace igual, sigue todo lo mismo, las recetas, la misma uva, lo que sea, pero se hace de una forma más industrial. Y que cuando más controlada. Porque cuando tú industrializas, pierdes la esencia. Y a veces, yo con mi mente económica digo, eso es bunch of bullshit. Cuando tú industrializas, estandarizas, bajas costos, lo haces más accesible. Y el argumento que yo hago es, si tú dices que este producto es bueno para el mundo, pues hacerlo accesible es bueno para el mundo. Sí. No puedes entonces decir que es importante, pero es mejor que mucha gente no lo tenga. Entonces es irrelevante el producto. Claro. O sea, que la industrialización juega ese rol.
Pero a veces también me puedo comer el cuento de que no, estos rituales o esta forma de producir estos productos cargan consigo algo que yo sí puedo probar cuando me lo como. Y te voy a decir un ejemplo que creo que conecta mejor que la comida. Okay. La música. Ajá. Cuando tú escuchas algo que produjo un robot, por alguna razón no conecta igual. Se siente, lo decimos, se siente robótico. Sí, sí, ¿Qué es lo que estamos diciendo? Se siente mecánico, se siente predecible, se siente en un ambiente controlado. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Versus cuando tú escuchas a un músico tocando una guitarra o lo que sea, dices, eso sí conecta conmigo. Y probablemente es lo opuesto de robótico. ¿Qué significa? Que hasta que comete errores. ¿Verdad? Que es como que, espera, una tecla no debió haber estado ahí, pero y eso conecta conmigo. Y hay algo, y la verdad es que entiendo los dos argumentos. Si me dan a escoger, obviamente escogería el industrial, especialmente para cosas que son de vida o muerte, como es la comida. Porque yo estoy seguro que alguien pobre en algún lugar remoto me diría, dame el salmón, no me importa, dame el salmón barato, me importa un carajo si lo hizo un robot en una fábrica versus si lo hizo un tipo y le dio el beso al salmón o lo que fuese. Yo lo que quiero es comida. No lo hizo un tipo, o sea, en este caso, pero entiendes como que ese dilema. Te voy a reaccionar, pero primero quiero aclarar algo. Lo que quiero decir con la idea romántica no es que está mal, es lo que quiero decir, porque el océano está bien contaminado. Entonces, la gente ya nunca pensamos en eso. Pero estás pensando... La ciencia ya demostró que los pescados que estamos consumiendo están llenos de mercurio, de ciguatera, que es una enfermedad que les da a los peces. Estás pensando como un científico, no como un poeta. Estás pensando que cuando yo digo que sabe bueno, lo que estoy diciendo es que la composición química es buena. No, lo que estoy diciendo es que cuando yo digo algo sabe bueno es que el cuento que está atrás de esto me inspira. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy de acuerdo. Que me imagino el pescador se tiró y peleó con un tiburón y después suelta como que yo no estoy haciendo una película mía y esa película me inspira. Y mi forma de comunicar esa inspiración es, este salmón sabe bueno. Pero es que se puede hacer ese mismo... Digo, no... La manera industrial, que no necesariamente... Esa es la palabra, no le debes tener miedo a la palabra, porque esa es lo que tiene una mala connotación, haciendo. Pero es cierto. Hay maneras de que eso mismo tenga una historia bella como la que me estás contando. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con mi compañía, que es Mar y Pesca? Nosotros queremos comercializar esa tecnología de producir chillo. Queremos poner estos centros de producción en lugares donde no hay oportunidades de empleo en Puerto Rico. Nosotros ya tenemos una colaboración con el municipio de Loíza, un municipio costero, que no tiene mucha oportunidad de empleo porque no hay fábricas, no hay nada allí realmente que emplee a la comunidad. En parte por sus características geográficas difíciles de llegar y qué sé yo, pero tienen un gran acceso al mar. Pues nosotros queremos poner una producción de chillo allí que emplea a esa comunidad, que haga el mismo efecto que hace el pescador, de que se sale y busca su sostento del día, y cuando tú se lo vendes tú estás apoyando a la comunidad pesquera y a sus familias. Aquí estarías haciendo lo mismo, estarías apoyando a la comunidad de Loíza en este caso. También queremos hacer un proyecto en el sur, por Peñuelas, otra comunidad desventajada, donde podemos estar empleando a esas personas, y que tendría la misma historia, que es lo que queremos lograr, por eso el componente social. Sí. Ahora bien, nosotros queremos aprender de esos errores que se han cometido en el pasado, ¿verdad? Porque esa es la ciencia, aprender de esos errores y mejorar. Y en vez de hacer estas charcas en la tierra o estas jaulas mal puestas, nosotros estamos haciendo un tercer sistema, que es usándose tecnología. Nosotros usamos una serie de tanques o piscinas, pero en realidad son tanques, y ahí ponemos los peces. Nosotros estamos circulando el agua usando sistemas de recirculación que conocemos muy bien, como de bioreactores, que es donde yo hice mi doctorado. Y entonces nosotros estamos bombeando esa agua, limpiándola, purificándola, inclusive más que lo que está en el océano. Para empezar, nosotros cuando sacamos agua del mar, para llenar esos tanques inicialmente, tenemos que limpiarla porque está bien sucia el agua del mar. La purificamos y entonces estamos creciendo
un sustento, ¿verdad? El chillo, en este caso, en agua que es todavía más limpia que la vería en el mar, en el océano. Lo estamos haciendo mientras empleamos comunidades costeras de Puerto Rico y del Caribe que están desventajadas, empleando a esa gente en una situación que sería de... O sea, no hay riesgo porque literalmente ir, como tú vas a Walmart y trabajas o a Walgreens y tu tarea es poner cosas aquí, pues estás haciendo lo mismo simplemente en un tanque, ¿no? No es como limpiar una piscina, como quien dice, ¿no? ¿Sabes? No te estás tirando ahí a pelear con tiburones. Y lo estamos haciendo de una manera predecible. Sabemos cuándo vamos a sacar pescado. Sabemos cuánto pescado vamos a estar sacando. Podemos estar supliendo localmente el producto. Podemos estar exportando pescado. Podemos cambiar esa necesidad que tenemos de que la única fuente de pescado es estos buques que te mencionaba bien grandes que dañan el medio ambiente. Podemos ofrecer una alternativa, hacerlo desde un punto de vista de costo más bajo y realmente cambiar toda una narrativa que tenemos alrededor de cómo nosotros suplimos nuestras necesidades de pescado del mar. Sí, es agricultura. ¿Y qué es lo difícil? ¿Cuál es lo difícil de hacer esto para el chillo sin que tengas que dar aquí propiedad intelectual ni nada? Pero conceptualmente, porque yo digo, pues lo hago yo. ¿Entiendes? ¿Cuál es la dificultad? Claro, ¿Qué es lo sí, que sí, es difícil? ¿Qué es lo que entra la tecnología a lograr aquí? Y gracias por la pregunta, porque muchas veces la gente dice, ok, pues tú estás sembrando chillo. Y como que, pues eso es como coger una pecera en mi casa, de tirar un par de goldfish ahí y ya. Lo hago yo todos los días. Exacto. Mira, el chillo es un pez que vive entre unos 800 y 1000 pies bajo el nivel de la superficie, ¿no? Bajo el nivel del mar, que le llaman. Piensa cuáles son las condiciones del agua a esa profundidad. El oxígeno no es el mismo. Es oscuro. Las químicas del agua son bien particulares. Entonces tú quieres sacar ese pescado, traerlo a un lugar donde tú puedas trabajar, porque nadie puede ir a trabajar a 800 pies bajo el nivel del agua sustentablemente. Y entonces es como que tú básicamente es como si tú cogieras una planta y la sembraras en la luna. Tienes que crear todo ese ecosistema. O los humanos en el Marte. Tienes que crear tú un ecosistema que no existe, artificial, para que el pez, en este caso, o la planta, pueda vivir y reproducirse de la manera en que ocurre. O sea, que lo difícil es replicar. Es entender todo. Primero entenderlo y después replicarlo. Y ahí es donde nosotros trajimos el equipo, trajo tecnología que nos permite hacerlo. ¿Cuáles son las variables importantes a entender y a replicar? Bueno, pues dijimos algunas, ¿no? Oxígeno, luz. Las químicas del agua, temperatura. Lo que ellos comen es importante. También. Todo eso se tuvo que recrear desde cero para esta especie que nadie sabía cómo se movía. Hay un aspecto social de cómo ellos se puedan organizar. Asumo, tú lo que estás tratando de lograr es que este chillo en este lugar tenga una vida viable para que crezca y se reproduzca. Que es lo mismo que trataba de hacer el chillo en su ambiente. Es lo mismo que tratamos de hacer todas las especies vivas. Entonces, sacamos unos cuantos. Inicialmente sí, capturamos, vamos a ser honestos, capturamos unos 10, los traemos, los crecemos y eso nos reproducen millones de chillos. Okay. El chillo tiene la parte social que te preguntaba, si no sé si parte de su forma de sobrevivir necesita como son animales sociales. Cómo interactuar y cómo tú replicas eso en tu ambiente. Pues todavía estamos aprendiendo muchas cosas. By any means, esto es ya de aquí reproduzca. O sea, sí tenemos una tecnología básica, sí se hizo lo básico y sabemos cómo producirlo, lo hemos hecho. Ya se han hecho varias cosechas de chillo. Tenemos una finca aquí en Miramar, que tenemos algo bien experimental, piloto, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos de este animal. O sea, sí, yo cuando los veo comportarse, sobre todo cuando son menos poblaciones, cuando son más, que a veces, ¿verdad? Llenamos el tanque hasta donde sería adecuado. Pues sí, ellos nadan y tú no los ves bien. Pero hay muchos comportamientos que yo veo cuando son menos cantidades que me parecen bien curiosos. Por ejemplo, hay uno que siempre hay uno. Tengo un tanque ahora mismo que tengo 3. Porque después por el huracán y eso, pues reduje las cantidades para que no se me murieran por el tema de la oxigenación, porque si veis la luz. Entonces, pues dije, vamos a dejar estos 3 y vamos a moverlo. Entonces, ahora mismo tengo un tanque con 3. Y me he percatado que hay uno que es... Él está en el medio del tanque y los otros tienen que estar en la periferia. Cuando yo te tiro alimento,
ese tiene que comer primero. Es el alfa. Ese come primero. Y lo que él ya, después de que él ya comió, y está lleno, lo que yo le tire, él se queda cerca del... Mira cómo los animales se quedan cerca del alimento para que los otros no se lo coman. Pero después ya se cansa de merodearlo, entonces se vaya y ellos pueden venir y comer. Sí, el alfa. El alfa. ¿Y tienes cuántos tanques? Ahora mismo tenemos 2. ¿Y haces A/B testing? ¿Haces pruebas algunas cosas en una para ver qué resulta y en las otras? Claro. Pero no quiero enfatizar sí que la oferta que nosotros estamos trayendo es un sistema que es sustentable, que es predecible, que no es de temporada. Ahora mismo el chillo, pues hay una temporada en que no deberíamos pescarlo. Hay vedas que se llaman, ¿verdad? Se supone que se respeten. Y que en ese periodo de tiempo tú no puedes consumir el chillo. Se supone que si alguno viene importado. Bueno, todo viene importado casi siempre, pero dependiendo de dónde es la veda, pues viene de una fuente o de otra. No hay chillo fresco no vas a conseguir en esos periodos. Si te lo venden o es ilegal o no es chillo. O lo trajeron, hay restaurantes. ¿Traen fresco? Hay restaurantes aquí en Puerto Rico que traen aviones frescos. Y pagaron un montón de chavos para traer ese avión. Pero si es barato y es fresco, una época del año, ¿es ilegal o no es chillo? Exactamente. Entonces nosotros estamos creando este concepto. Si hacemos testing, ya ahora estamos en una etapa en la cual ya tenemos lo que le llamamos el MVP. Mismo Viable Product, sabemos cómo producirlo. Pero el MVP es el proceso. Al final tu tecnología es el proceso, es el ecosistema. Todo. O sea que es las variables que voy a medir y los parámetros que tienen que tener para que esta vida sea viable. ¿Cuán rápido crece el 9 chillo? meses. Desde un huevo hasta un adulto de una ¿Por qué libra. cogiste el chillo? Es el pescado que más se consume en el Caribe. Tenía más sentido empezar por ahí. ¿Y no podías hacer un pescado que se consumiera en Europa? Como que tuviese más sentido económico. Pues mira, yo cuando estaba empezando con... Bueno, el chillo tiene sentido económico. ¿Sí? El chillo es de los pescados más caros ahora mismo aquí en Puerto Rico. Y en el Caribe. Eso por un lado. Por otro lado, el que más se consume. Hay gente que piensa, como tú me estás diciendo, no, Hacho, pero hubieses sembrado, qué sé yo, una especie... Porque el chillo, hasta cierto punto, pues no es tan conocido a nivel mundial todavía. Nuestra meta es que... Si pudiese hacerlo como tú. el salmón. Exacto, como el salmón que hoy en día. Pero ¿por qué no cogiste algo que se consuma en Nueva York, que es una población bien grande, 8 millones de personas, o en Ciudad de México, que son 30? Ajá. Y que quizás no consumen tanto chillo, aunque en Ciudad de México sí se consume. Pero un error que mucha gente hace cuando se trata de agricultura es que se enfocan en eso primero. ¿Qué pasa? Entonces tú estás sembrando aquí en Puerto Rico, tu cantidad de producción no es muy alta para empezar, porque tú no empiezas con 1 millón de toneladas. Sí, el camino que hablamos al principio, exacto, te cortaste las patas porque nadie iba a consumirlo donde lo estás haciendo. Exacto, ¿no? Si tú dices, pues yo voy a sembrar y voy a enviar para Nueva York, la cantidad del costo, tu porcentaje de costo de transportación va a ser muy alto para el pescado. Y entrar en esos mercados se te va a hacer más difícil que uno que ya conoce a las personas. Entonces, pues nosotros escogimos un pescado que nos enfocamos en un pescado que se consume mucho en Puerto Rico, que si nosotros producimos, de hecho, nosotros ya hemos vendido a los restaurantes de aquí en Puerto Rico, en la Marisquería Atlántica, Déjame pensar aquí un poco contigo, porque si lo tuyo, tu propiedad intelectual es este proceso, tu habilidad de recrear el ecosistema. Ese es el primer producto que nosotros tenemos. Sí debo mencionar que nosotros somos un grupo de científicos. Sí. Nosotros creamos este primer producto, tenemos este primer producto, pero nosotros estamos usando también eso como laboratorio para crear otras tecnologías que nos ayuden a mejorar. Y te doy ejemplos. Okay. Un concepto que se está empezando a ver ahora mucho es el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. De machine learning. Sí. Hay gente que está empezando a introducir eso a la agricultura. Sí. Yo, por ejemplo, puedo tener una cámara que me vea, que esté constantemente analizando una planta. Y me dice, y entonces yo tengo un modelo de inteligencia artificial que me puede identificar cuando esa planta, por alguna razón, está creciendo funny, ¿verdad? Sí, hay una desviación. Tiene una desviación, de pronto tiene una enfermedad, de pronto tiene esta otra cosa. Pues yo puedo intervenir antes de que sea muy tarde. Sí.
Pues nosotros queremos crear modelos así para los peces. De pronto ahí es que vamos a entrar en el tema del comportamiento, como tú dices. Sí, y por esa línea iba, porque yo creo que la magia que ustedes hacen, si la logran hacer, y rooting for you, es que es replicar ecosistemas, o no replicar, quizás hasta quizás tú puedes crear un mejor ecosistema que el chillo, ¿verdad? Crear el mejor sistema, el mejor ecosistema para optimizar el ecosistema para que esta especie, su vida sea viable, que significa que crezca y se reproduzca. Y la propiedad intelectual que tú tienes concreta es hacerlo para el chillo, pero hay algo que se desprende de eso, no es tu propiedad intelectual, no es la del chillo, es la capacidad de desarrollar eso para muchas especies. Entonces pudieses vender eso o hacerlo tú para otras especies o vendérselo a otras personas para que lo hagan para otras especies, pero tú siempre tienes la capacidad de optimizar, tu especialidad es, yo soy el mejor optimizando sistemas para que los peces tengan una vida viable. Y usar tecnología para haciéndolo mediante tecnología. Y entonces ahí ya estábamos de nuevo con la historia, cuando yo me reúno con este muchacho de Kenia, ¿verdad? Que te estaba mencionando. Ahí donde como que, ¿por qué esa historia? Porque entonces la meta mía como fundador de esta compañía es llegar a un punto en el cual nosotros sí tendremos centro de producción grande, industrial, ¿verdad? Piensa en un almacén enorme que tengamos producción, pero también queremos llegar a un punto en el cual podamos crear modelos de microfinanciamiento para todas estas comunidades alrededor de Puerto Rico que tienen acceso al mar. ¿Verdad? Bueno, pero yo te diría, si tú puedes replicar, si yo puedo crear, a menos que, si yo puedo crear este sistema que es perfecto para que estos peces, es el óptimo para que estos peces crezcan y se reproduzcan, a menos que haya una variable del tamaño, que quizás la hay, no sé, dentro del óptimo hay el tamaño del tanque es importante, pero si no fuese importante, lo más lógico sería replicarlo cerca de donde se va a consumir. Claro. Mientras más lo puedas hacer, porque ahí te reduce el costo de transportación. Porque ya de repente, no es como todo es artificial, pues lo puedes hacer donde sea. Sí, hay a menos que haya algo de tamaño y de temperatura. Hay unas restricciones, o sea, si nosotros queremos estar cerca al océano, porque si extraemos una cantidad de agua de mar inicial. Ok. Entonces, por ejemplo, yo ponerle esto en Calle y pues me va a costar mucho transportar agua. El agua es bien pesada. ¿Y es recurrente o eso es one time? One time. Sí. Maybe hay forma. Pero ¿por qué yo lo que llevo a la Calle si tengo tantas comunidades costeras alrededor de Puerto Rico que puedo empezar por ahí? Digo porque si de alguna forma puedo... Quizás Puerto Rico no, porque es bien chiquito. Pero piensa en un país grande. Ciudad de México. México está, ¿sabes? Está lejos de las costas. Sí, claro. Que quizás el costo de transportación es tanto que es más económico entonces montarlo allí ya. Pero quizás lo que debemos crear en ese modelo es, vamos a hacer las conversaciones que estamos teniendo anterior, vamos a crear lugares donde está el área donde se siembra café, está el área donde se siembra papa. ¿Pero por qué? Porque parte que lo estábamos diciendo anteriormente es porque en naturaleza... Es más en escala, la escala es más eficiente. No, pero que en naturaleza... Sí existe el lugar óptimo para crecer algo. Pero si de repente son ambientes artificiales que los puedo replicar en cualquier lado, pues ya ese argumento se va por la mierda. Como que, pues, a menos que tengas materia prima, que imagino que hay como materia que tienes que seguir añadiendo al sistema, pues donde lo más lógico, lo más cerca de esa materia prima quizás se convierte en lo nuevo. No, pero va a ser interesante. Ciertamente. Porque rompiste con la... Democratizaste el acceso al pescado. No sé si a la gente le encanta esa palabra. Democratizaste. Sí, puedes decir que democratizaste, pero también rompiste con la atadura a la geografía. Sí. Sí, pero yo sí, por lo menos definitivamente a corto plazo, la idea es que esto se convierta en un lugar, o sea, hasta donde tenga sentido, ¿no? Que uno pueda posicionarse en lugares donde te digo, donde uno puede utilizar ese recurso mayor que tiene esa comunidad, en el caso de Loíza, acceso al mar, para emplear esas comunidades y crear un desarrollo económico en ese lugar, que muchas veces es lo que hace falta. Sí, no tengo, o sea, me parece excelente. Lo que yo no criticaba, la observación que decía al principio, que estaba un poco como que pushback lo de social, era más como que, digamos que tú puedes decir, la misión de producir peces
en abundancia, que sirvan de comida accesible, es importante. Y es importante. Si en algún momento este otro elemento, voy a usar tus palabras, el elemento social, se convierte en un obstáculo para conseguir esa misión, vas a tener que tomar una decisión. Y entonces, quizás se puede crear la simbiosis y que siempre funcione. Y ojalá sí. Un poco como... Yo he estado con empresarios que piensan así y a veces la misión, entre comillas, social, porque ¿qué más social que dar comida barata? No sé, o sea, que ya por sí la misión tuya es social. Pero ese otro elemento social, si de repente se convierte en un obstáculo y lo priorizas sobre el otro, al final estás sacrificando la misión grande, que era dar comida más económica. Pues, que eso en sí carga un valor social increíble. Vamos a hacer el análisis de emprendimiento social sobre mi compañía. Sí, estoy creando valor social en varias componentes. Uno es el que tú dices, de alimento, ¿verdad? Porque si yo tengo esto localizado en una comunidad, de momento una pandemia que todo se vino abajo, pues yo puedo ofrecer alimentos, sí. Estoy creando empleo. Los empleos se pueden crear, donde sea que yo me ponga, estoy creando empleo. O sea, que eso no es geográficamente limitante. Pero creo que un componente social que es el más fuerte acá en nuestra premisa es que mediante este proceso, estamos ayudando a preservar el medio ambiente. Y eso es independientemente de eso nunca va a dejar de estar ahí. Porque estamos ofreciendo una alternativa para que el suplido de pescado sea suplido de pescado saludable, ¿no? Como te dije, con todos estos controles de calidad. Lo estamos haciendo sin tener que ir y sobrepescar, sin tener que ir y contaminar el océano con redes que a veces terminamos dejando en el océano. Y yo le añadiría a eso, estoy de acuerdo, que si tú logras producir peces a la escala que pudieses, con los controles que dices, que al final va a redundar es que es más económico el producto. Cuando tú le das acceso a personas de bajos recursos, le das acceso a comida económica, esas prácticas de hacerle daño al medio ambiente se convierten menos necesarias y menos rentables. Exactamente. O sea, que la gente que pescaba a lo loco en los sur de Asia, no lo hace por joder. Lo hace porque es la forma de ellos mantenerse vivos. Sí. Si tú de alguna forma sustituyes eso con comida económica y accesible, estás ayudando al medio ambiente. O sea, que no es solo la forma en que tú creces el pescado, sino es el comportamiento que logras sustituir al tú darle acceso a comida. Y eso es por eso digo que ya de tu misión de por sí carga con un impacto social gigantesco. Exacto, pues eso es lo que quería mencionar también, porque volvemos siempre al ejemplo de como que, pero es que va a llegar un momento en que tú vas a tener que decidir si sigues dando donaciones de comida o no. Y es que la misión, el factor social que nosotros estamos creando no es uno que va en contra, sino que al hacer nuestro negocio estamos creando un valor social. Pero puede haber un dilema. Te voy a decir, estoy pensando que ya eres gigante. Nuestra meta es convertirnos, ¿verdad? Nosotros tenemos como te decía, este piloto acá en Miramar. Estamos trabajando con el municipio de Loíza. Y que te decía en el sur también. Si logramos, ¿verdad? En los próximos meses y años vamos a estar empezando ambas producciones. Nuestra meta es llegar a producir unas 4 millones de libras al año. Pero yo estoy pensando que ya el chillo se consume en todos los países del mundo. Claro, pero te estoy diciendo que... Y van para allá. Vamos para allá y nuestra meta es convertirnos en el líder de producción de chillo a nivel mundial. Sí. Y de pronto crear una producción de esta, no solamente en Puerto Rico, obviamente también queremos hacerlo en el Caribe, pero nos podemos ir y poner una en el sureste asiático y emplear esas personas que ahora mismo trabajan en el bote que te menciono y que hagan una fuente de trabajo alternativa que ya indirectamente estamos cambiando el comportamiento. Por ahí iría yo creo que uno de los dilemas que surgen en todo esto. Si yo puedo atar el impacto social que tú tienes a tu capacidad de hacer pescado barato. Porque lo industrial barato la meta de nosotros no es hacer un pescado barato. No, pero la abundancia de pescado. Eso es un resultado indirecto que puede surgir.
Porque ese para mí es ahí donde reside el valor, el impacto social grande. Si logras abaratar el costo del pescado. Y lo vamos a lograr. Y la forma que lo logra es industrializando. Es teniendo una producción controlada, repetitiva, todo lo que estamos haciendo. Y que eso probablemente va a incluir robots, algún tipo de tecnología que no es humana. No necesariamente. Bueno, sí, o sea, definitivamente. Y parte de lo que nosotros tenemos ya es, hasta cierto punto, robots. O sea, tienes bombas, tienes filtros. Claro, no tienes una persona bombeando, echando el agua con las manos. Imagino que hay decisiones que se empiezan a automatizar. Claro, también. Claro. Tú tienes nunca, creo que, ¿verdad? Siempre hablamos de robots, pero siempre va a haber un componente humano que está ahí interactuando. Entonces puede ser que te menciono que emplear. Nosotros sí tenemos muchas cosas que van a ser automatizadas. Queremos llegar a un punto, como te decía, con la inteligencia artificial que todavía sea más automatizado, que es como que preventivo. Fascinante. La agricultura ahora mismo es reactiva. Queremos llegar a un punto que sea preventivo. Preventivo como de parásitos y de enfermedades. Todas esas cosas. Y otras cosas, por ejemplo, no necesariamente es por enfermedad, pero de pronto tú piensas en un sembradío de plátano. Tú sembraste un montón de matas y de momento te diste cuenta que en esta esquina del sembradío no te están naciendo tan bien. No es porque tengan una enfermedad, quizás es porque hay un poco el riego ahí no está muy bueno, tiene se te tapó el sistema de riego, o está en una pendiente y el agua no tiene mucho tiempo de irrigar, o tienes piedra debajo y no te diste cuenta. Entonces cuando tú empiezas a tener esa data de, oye, este sitio está comportándose un poco diferente, tú pudieses, no es que después de que ya 20 años más tarde dices, mira, ahí yo hubiese hecho esto diferente, sino que tú puedes venir ahora mismo y decir, déjame investigar qué es lo que está pasando. Y entonces puedes intervenir antes y de momento ese lugar se puede recuperar y tener todo tu sembradío de plátano creciendo de la misma manera. Esa es la idea. Y nunca te preguntaste, porque lo de pescado fue como que random, que te surgió en la mente. Nunca dijiste, coño, esto lo voy a hacer para otra cosa. Te quedaste con esa línea pescado y por ahí se. Obviamente esto se puede replicar en otras cosas y cuando sea su momento lo exploraremos también. Seguiste esa línea. Pero ¿por qué el pescado? Porque el pescado es que es un problema que me llama mucho la atención desde tu punto de vista de ingeniería, que comunidades costeras en Puerto Rico, en el Caribe, estemos importando pescado. Es que eso no tiene sentido. Entonces es un problema de insuficiencia como que. Digo, pero tenía sentido porque no se daba el pescado. Exacto. Bueno, tiene una explicación, pero no estoy conforme no me parece aceptable la explicación. Podemos crear tecnología que nos ayude a mejorar ese status quo. O sea, sí tiene una explicación, pues, mira, no hay nutrientes, etcétera. Pero tu explicación fue quizás ahí el casto no tiene sentido, pero como que tu solución tiene sentido hasta en países que pescan ellos. Claro. Y lo queremos llevar ahí también. Como te decía, en el sureste asiático. Exacto. Sí. ¿Y por qué tú mencionaste que siempre querías ser empresario? ¿Por qué pues mira, cuando yo me fui a MIT, ¿verdad? Me gradué de la high y me fui a MIT. Y mi meta siempre fue volver. Y volver a tener un impacto. Y cuando tú miras la naturaleza en la que... Bueno, naturaleza no. La sociedad en la que vivimos en Puerto Rico, ¿cuáles son las maneras más fáciles en las que tú puedes regresar a Puerto Rico? En avión, bote. No, pero me refiero como que qué maneras tú... O sea, si tú ¿Qué profesiones? Sí, las típicas. Doctor, banquero, consultor, ingeniero. Pero esas cosas ya se están cada vez más escasas, ¿verdad? Ahora los doctores se van porque pues hay una serie de condiciones de los planes médicos que no las vamos a enumerar aquí, pero etcétera. Pero sí todavía existe una oportunidad en que uno puede crear su propio negocio y al hacer eso uno puede establecer la pauta, ¿no? Como dicen, de cómo uno quiere que se rija y cómo uno puede tener un impacto. Y pues yo siempre veía eso como una alternativa que a mí me llama mucha atención. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo? Nosotros empezamos el 2020. ¿Cómo es que se llama? Mare Pesca. Mare Pesca, todo junto. M-A-R-E Pesca. 2020. ¿Y no te arrepientes? ¿Estás bien? Pues mira, ¿Estás sano? Yo regresé
yo me mudé con mi esposa, ¿verdad? Yo me gradué del doctorado, y nos vinimos para acá. En plena pandemia, en realidad nosotros empezamos en 2020, pero yo vine a estar aquí el diciembre del 2020, o sea, casi 2021. Pensé que las cosas se iban a mover más rápido. Empezamos a tener unas conversaciones como te decía, con el municipio de Loíza. Y, ¿verdad? Como todo emprendedor, uno está bien emocionado, le dicen lo que uno quiere escuchar. Sí, seguro. Yo me reuní con o sea, este proyecto yo se lo he presentado a todo el mundo, al secretario de Recursos Naturales, que ya no está, al de Desarrollo Económico, al gobernador, a la alcaldesa, todo a través de ella nos conectó, y realmente ella desde el primer día que nosotros le presentamos esto, ella vio el potencial que tenía para su municipio, por eso mismo. Sus comunidades, y sus comunidades. Entonces ella nos ha abierto todas estas puertas que quizás nosotros no íbamos a tener nunca, y quizás no íbamos ni a buscar, pero pues están ahí, vamos a buscarlas. Y entonces ahí te empiezan a decir todas las cosas que tú quieres escuchar. Esto está brutal, y como que nos desviamos un poco, porque empezamos a perseguir un montón de grants y cosas que ellos nos mencionaban. Sí, debe hacer esto, háblate con él. Ajá, y perdimos mucho tiempo así. Yo te diría que perdí como unos 6, casi 9 meses. Wow. Y no salió nada. Y no salió nada. Y entonces no fue hasta que como que dijimos, mira, ya esto como que tenemos que ponerle una pausa a este camino y buscar esta otra calle. Que ahora hemos vuelto a tener progreso. Así que te diría que, digamos, 1 año perdí. Parte del aprendizaje, ¿verdad? Del emprendedor. Y entonces ahora estamos haciéndolo un poco más de la manera tradicional de entrepreneurship, ¿no? Estamos levantando capital. Tenemos una ronda de inversión abierta. Cualquiera que esté interesado, pues nos puede contactar. Sí, seguro, me escriben en Instagram o algo así, te pueden escribir. Me pueden escribir a mi email, que lo van a encontrar en la página web, que es marepesca.co. Perfecto. Marepesca.co. El website no está muy detallado, pero van a encontrar información, y entre eso, pues, ahí hay un Contact Us section y nos pueden escribir, o a través de ti. Y entonces ahora estamos levantando capital, y desde que en verdad nos enfocamos más en construir nosotros mismos, hemos mucho más progreso. No hay shortcuts. No era tanto que buscamos un shortcut. No shortcut, pero como que te voy a poner esto aquí. No, nosotros fuimos bien desde el primer día. No era como que estábamos bien alerta. No era como que, déjame, no, todo a lo legal. Nosotros tenemos los permisos de recursos naturales que demoraron también. Tenemos permisos de recursos naturales para extraer el agua de mar. ¿Qué permisos tienes que saber? Sí, para extraer el agua de mar. ¿Y de agricultura necesitas un permiso o algo así? No, pero sí tenemos el certificado como agricultores del departamento que nos ponen en el mailing list y todas estas cosas de ellos. No es como que realmente hay mucho ahí, pero también hemos visto que creo que en Puerto Rico todavía podemos hacer un mejor trabajo en promover la creación de este tipo de compañía. Y no es porque es la mía y yo quiero beneficiarme, sino porque yo creo que necesitamos en Puerto Rico más compañías que vengan a solucionar problemas que tenemos nosotros ahora mismo. Sí. Nosotros, ¿verdad? Humildemente tratamos de solucionar uno que es el sourcing de pescado, y mediante hacer eso, como hemos hablado, cambiar esta narrativa, crear empleo. Hay muchas otras compañías que están tratando de hacer esto, y realmente creo que la manera en la que estamos incentivando, ¿verdad? Esta palabra famosa que nos gusta usar, no es la manera correcta. ¿En dónde falla? Ahora mismo, por ejemplo, en la manera en la que los incentivos están hechos, muchos son de manera de reembolso. Ese reembolso puede demorar años. Y otras cositas que están hechos más para, si tú eres una compañía ya establecida, una farmacéutica que nos gusta tener mucho aquí, yo me mudo a Puerto Rico y yo solicito a ese beneficio, y si me lo dan en 3 años, pues mira, cool, pero porque yo tengo el cash para mantenerme. Pero si tú eres una compañía que tú quieres incentivar la creación de empresas de alimentos, de manufactura, que desde lo local, necesitamos repensar un poco la manera en la que estamos trabajando esos incentivos. Sí, yo no creo...
Si es que queremos tener yo no quisiera tener que ninguno. No, y menos no tenemos que tenerlos, pero si los vas a tener, pues hazlos bien, porque... Y para startup fuese bien cuidadoso, porque son las empresas más riesgosas, ¿verdad? Todo esto suena bien cabrón y qué sé yo, pero es bien riesgoso. Y yo he trabajado en startups y lo que fuese. Lo que sí no debe ser no debe ser más difícil de lo necesario. Exacto. Eso para mí, cualquier empresario dice, mira, yo no necesito que tú me hagas magia, yo necesito que te salgas del medio. Exacto. Ya es difícil, no necesito que lo hagas más difícil. Tú encontraste que hubo obstáculos arbitrarios que te dicen, es que esto no aporta nada a lo que yo estoy logrando, porque yo tengo que sacar todas estas cosas. Pues mira, ¿tú crees que se atrasó más de lo que... Porque ya se tarda algo, no es como que quitas el gobierno y lo haces en un día, ¿no? Se va a tardar por naturaleza de lo que estás tratando de hacer. Se tardó más de lo que se hubiese tardado naturalmente. La gente siempre habla de esto de la permisología, ¿no? Sí. De que me mataron los permisos esperando. Nosotros no experimentamos eso. ¿No tuviste esa experiencia? Se tardaron, pero no se tardaron más de lo que nosotros esperábamos que se iban a tardar. Pero es porque tenías bajas expectativas. Exacto. Bueno, pero se tardaron más de lo que tú entiendes que se debió haber tardado. Como una persona que piensa y razonable. No es como que, es que yo me lo merezco, me dieron un... No, porque quizás tú puedes decir, mira, es importante que el gobierno regule cómo se extrae el agua del mar. Entonces, es importante. Y hacer eso no es fácil. Y por ende, pues sí, yo entiendo que se tarde un mes, por decir algo. No estoy diciendo, corrígeme. Pero si se tarda 5 meses, pues se tardó 4 meses de más de lo que era razonable. 500% más. ¿Cuánto tú crees que fue? Mira, nosotros nos tardamos entre que entendimos, porque es otra cosa, entender el proceso de solicitud, eso sí fue un poco frustrante. A veces, learning curve ahí. Sí, porque muchas cosas son en papel. Tú llegas allí al edificio de recursos naturales y con tus papeles que entiendes tan bien, que te faltó aquel, que no leíste, que tal. Sí, también es como uno siente que hay un gotcha. Sí. Como que ellos se disfrutan cuando te... me pasó 2 veces. Pero una vez ya lo pudimos entender, lo sometimos y como al mes y medio nos entregaron el permiso. Sí, que quizás tampoco es el tiempo que se tarde, sino también es como la comunicación en el camino. Hay incertidumbre. La falta de transparencia. Estoy esperando falta de transparencia. Tú no sabes en qué estatus estás. Muchas veces nos ha pasado que tú sometes todo y piensas que, pues chévere, pues lo están trabajando y eso está esperando en el escritorio de alguien a que te llamen a hacerte preguntas. Eso sí lo hemos visto. Pero yo creo que, en mi caso, nuestro tipo de negocio no es uno que necesariamente necesitamos, no es como por decir un restaurante que tiempo que tú no me diste permiso es tiempo que yo no estoy vendiendo. Un food truck y demás. Tú también, No, porque nosotros estábamos creciendo. Adelantando la tecnología como quiera. Estábamos creciendo, exacto. Sí, es cierto. Sí. O sea, que en ese sentido nosotros, pues, tengo que decir que permisología hasta el día de hoy, ¿verdad? Toca madera, no nos hemos dado con la cabeza. Lo que sí nos dimos con la cabeza fue que muchas veces, mucha gente te dice, esto está brutal, yo te voy a apoyar, mándame tu plan de negocio, lo que sea, y nosotros te vamos a conectar con las personas que van a financiar, estás buscando inversionistas, y... Sí, el ecosistema de inversión aquí está flojo. Está complicado. Está flojito. Creo que yo he tenido experiencia con otros aquí locales. Me parece que lo que tú estás haciendo puede que tenga una salida más fácil por la propiedad intelectual. Todo este concepto de la propiedad intelectual, que es algo que se puede vender y exportar y crecer, es bien valioso. Los que se enfocan en más, yo estoy haciendo esto para venderle al negocio local como retail y eso, pues eso no va a traer mucho. Pero todo lo que es más propiedad intelectual, pues tiene un elemento atrás porque tiene un potencial más grande. Esa es la idea. Tiene un potencial grande. Pero sí, el ecosistema de... Hay que hacerle un tanque a los inversionistas. Tiene que enfocarse como en cuánto oxígeno y cuánta luz necesitan los inversionistas. Exacto, para crearlo. Yo creo que ha mejorado. No, yo cuando empecé, yo entré en la universidad, nosotros hicimos una conferencia en MIT de cómo estaba el emprendimiento en Puerto Rico, ¿verdad? Porque entrepreneurship en realidad era más popular en Silicon Valley. Sí. En Boston hay temas de biomédicos, ¿no? Biotech, estas compañías como Novartis, Moderna, de hecho sale de MIT, el que pone la vacuna. O sea que sí conocíamos el término, dijimos, oye, ¿qué estará pasando en Puerto Rico? Y me acuerdo que eso fue en el 2011, hicimos una conferencia
Sí, 2011 creo. Y, mano, se nos hizo complicado encontrar ejemplos. Sí. Después yo me gradué del bachillerato, estoy en el doctorado, pero entonces los que estaban de bachillerato, creo que en el 2015 hicieron otra. Y completamente diferente. O sea, sí habían ejemplos. Sí. O sea, nosotros estamos en 2011 antes que Parallel y toda esta gente. Ahora con Parallel y el fideicomiso tampoco existía. El fideicomiso de ciencia y tecnología en el 2011, o por lo menos no existía en la capacidad que ahora. Y después tú tienes Parallel, que obviamente ayuda. Se enfoca más que todo en cosas como e-commerce y estas cosas, pero ayuda. Tiene otras compañías que han ido creciendo. Sí, ya es más conocido. Es más ya conocido. La gente entiende lo que fuese. Sí. Y ahora en el 2022, casi 2023, me imagino que si hacen otra conferencia sería todavía... Sería más grande, sí. Sí. Qué cool. Bueno, éxito. Vamos a darlo ahí. ¿La pasaste bien? Sí. Estuvo cool. Me tienes que quiero ir a ver los tanques, ¿puedo? Sí, ahora mismo quizás no es el mejor momento por lo que te digo, porque después Tres pelagatos ahí peleando. Después del Ay, qué bueno, ¿verdad? Esa es la selva. Sí, pero ahora no los vas a ver casi porque son literalmente 3. No les tiras poca comida para que peleen. No pelean. Pero son 3 literalmente en un tanque que cabrían 100. O sea, no los vas a ver casi. Pero lo hicimos así porque como se iba a ir la luz, pues la oxigenación del agua, pues era importante que lo pudiésemos mantener y duraron 2 días sin luz. ¿Cómo tú sabes si lo estás haciendo bien? ¿Cuál es el yield, el target? Bueno, hay una curva de crecimiento. Todo esto, No, pero del pescado. Sí, una curva de crecimiento. Okay, perdón. Se mide, se pesa y sabes si está acorde a lo que ya hemos documentado que sea es la curva. ¿Y sabes si es mejor que el ambiente natural? Sabes si está acorde a lo que ya tú estás observando. En realidad, decir que es mejor al ambiente natural sería irresponsable porque nosotros no hemos hecho una comparativa. Sí sabemos que se da más rápido, porque en el ambiente natural hay muchas competencias por alimentos, hay depredadores, el pescado consume mucha energía escapando, mientras que aquí está simplemente nadando y comiendo. Su destrucción. Así era igual, no es como que se moría de viejo el chillo. En el ambiente natural, mira, no se muere de viejo. Bueno, lo pescan o se lo comen. Sí, habrán algunos que se mueren de viejo, pero... ¿Ellos son comida de quién? Tiburones. Tiburones. Otros peces carnívoros, cuando son más bebés se los puede comer un mero, se puede comer un chillo, por ejemplo. Y otro chillo se puede comer otro chillo. También otra cosa que sí debemos mencionar es que en este proceso aprendí que no todo lo, que a nosotros le llamamos chillo a un montón de peces rojos de mar. Y en realidad, cuando tú vienes a ver científicamente, hay quizás, no sé, 4 o 5 diferentes chillos peces que todos los metemos en el boquete. Sí, todo es chillo. Todo es chillo. Todo es chillo. Y eso sí, aquí en nuestro ecosistema, y eso sí le añades que en Indonesia lo que están pescando no es el de aquí, es otro, es un primo del chillo. Ese también nos lo están Ese chillo también metiendo como chillo. ¿Eso es bueno o malo? No sé, no hay una contestación. No hay una contestación. Tú tienes solamente una especie en sí. estos tanques. Y eso quizás hay otra variable óptima de que haya variedad de especies. Puede ser. No necesariamente, pero sí pudiese. No, pero no sé si pudiese. Pudiésemos mirarlo, pero nos hemos enfocado en una. O sea, esto es como, tú estás jugando como Sims, como Playing God. Esto es como que, estoy tratando de, ¿cómo hago este mundo para que este cabrón le vaya bien? Esa es tu misión. Sí, o sea, pero es científico, ¿no? Hay un método científico que seguimos, claro. Y Dios no es científico. En Sims no es un método científico. En Sims es... No, bueno, tiene que haber un algoritmo. Tú puedes tratar de descifrar cuál es el algoritmo atrás de Sims que hace que le vaya bien. A menos que sea random el algoritmo. Sí, es que todo en la vida es reverse engineering. Bueno, depende cómo tú lo veas. Bien y mal es reverse engineering. No puedes... Ese fue el que nosotros grabamos olvídate, de Dios. Hablamos uno de Dios. Pero como que el bien y el mal es reverse engineer. Sí, es cierto. Tú no lo puedes determinar antes de pasar la experiencia. Porque no sabemos. Me ha gustado, me gustaría venir otro día a hablar de otras cosas, no necesariamente de esto. Cuando quieras, en 2 semanas. Pues, en verdad, cuando tú quieras hablamos. ¿La pasaste bien entonces? Bueno, si quieres volver, imagino que la pasaste bien. Bueno, pues síganlo, Mare Pesca, búsquenlo online. Apóyenlo, en verdad está súper cool. Me encanta
la parte tecnológica atrás me gusta mucho. Es fascinante. So que mucho éxito y a la orden aquí siempre. Gracias, igualmente. Dale, bye.